de Juan Anaya y vamos a hablar de un tema muy interesante que le hemos puesto como título a este capítulo, crisis atencional. Y bueno, diréis que hacen dos fisioterapeutas aquí hablando de la crisis atencional. Yo tampoco lo sé. He llegado hasta aquí porque esto surgió al final, pues, de conversaciones con Juan, que estaba hablando estaba leyendo un libro y decía que estaba muy chulo y tal, que a ver si me lo pasaba, y al final, pues mira, aquí estamos grabando un capítulo de podcast sobre ese libro. Y bueno, pues para hacer un poco propaganda inicial de, de la fundación, estamos en esta semanilla un poco especial porque tenemos mañana un día festivo aquí en Andalucía, el Día de Andalucía, y bueno, pues una semana un poco rara entre trabajo y vacaciones y gente de vacaciones que hace que estemos un poquillo más cansadillos, pero aquí estamos con muchos proyectos como siempre. La semana pasada iniciamos un nuevo proyecto en la fundación que se conoce como la TDCS. Vamos a empezar a dar tratamientos de terapia magnética transcraneal y bueno, Juan estuvo grabando un vídeo aquí en Twitch que lo tendréis, pues si nos buscáis lo podéis encontrar fácilmente y saber un poquito sobre qué va este tema. Y bueno, futuras cosas que tenemos en mente, pues tenemos una jornada de trastornos neurológicos funcionales que nos las pidieron a raíz del congreso que realizamos el año pasado. Y bueno, pues a petición de esos pacientes se han creado estas jornadas, ya tienen fecha, el 13 de abril. Ya hay cosillas por la web, ya podéis ir entrando para ir viendo cosas. Va a ser modalidad online para que sea accesible a todo el mundo, de acceso gratuito. Y ya tenemos por ahí algunos ponentes muy interesantes que al final pues lo hacen de forma altruista, ¿no? El colaborar aquí con la Fundación AISE. Y bueno, no sé si Juan tiene más cosillas que decirnos de este proyecto, de algún otro que se me escape. Bueno, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Aquí me están diciendo para el chat que has dicho que era estimulación magnética transcraneal, que nadie se haga ilusiones. La Lo fundación he dice, no, pensado. no Yo sí hemos como... comprado una TMS, tenemos una TDCS que es un poco más barata, sí, un poquillo más a nuestro estilo chusquero, pero sí, digo, la gente se estaba haciendo ilusiones ya en el chat, en plan, que habéis comprado una TMS, no me lo creo. Digo, no, tranquilo. La TMS la tienen que poner los médicos y es bastante más cara. Lo nuestro es una TDCS que es un poquillo más, en fin, es como la TMS de los pobres un poco, pero bueno, tampoco nos podemos apañar. Aparte de eso, Mode, pues muy bien, aquí El cerebro ilusionado. tiende al error, Juan. Si es El que... cerebro es que tiene una crisis atencional, Mode, yo te lo he dicho, que está regular. Del congreso, bueno, la jornada de familiares y personas afectadas por trastornos neurológicos funcionales, el 13 de abril, como ha dicho Mode, y va a estar muy bien, la está organizando Manuel Jesús Quintero, con lo cual, pues sabéis que todo, desde que es una maravilla. Sabéis que todo lo que organiza Manuel, es que ya, como tengo a Manuel y a Jesús, pues ya no sé cómo llamarle a uno y a otro. Va a salir bien pues porque son gente muy seria. Entonces, pues tiene ponentes, como dice Mode, muy chulos, va a haber talleres muy bonitos, y va a ser una jornada sobre todo dedicada y centrada en las personas que conviven con estos trastornos, más que los profesionales que tratamos con ellas, que bueno, ya en el último Congreso de Neuroconciencia pues tuvimos como nuestro espacio, ¿no?, profesional. Ahora viene el espacio un poco más real de qué significa un trastorno neurológico funcional en la vida de las personas que tienen el diagnóstico, ¿no? Así que yo estoy muy ilusionado, creo que va a ser muy bonito. Además, tenemos ya un montón de inscripciones, Mode, lo estaba diciendo, que va la cosa rápida, ¿eh? Va la cosa muy rapidilla. Sí, viento en popa. Bueno, vamos a ver si tiene tanto éxito como el Congreso de Trastornos Neurológicos Funcionales y nos animamos y al final pues seguimos sacando Sí. jornadas Además, la de los jornada, congresos. sí, la jornada es gratuita, pero la gente que quiera puede hacer una donación a la fundación, ¿vale? Siempre sabéis que como somos una entidad bajo ley de mecenazgo, pues un porcentaje de lo donado, bueno, pues irá destinado, perdona, el 100% irá destinado a los proyectos de la fundación y un porcentaje lo podréis desgravar en la declaración de la renta o del impuesto de sociedades. Así que todos son ventajas, porque además este año ha habido una modificación de la ley de mecenazgo y ya ha subido el porcentaje que se puede desgravar de los primeros 250 euros de donativo,
que ha subido bastante, está por encima del 80%, con lo cual, bueno, pues aunque la jornada sea gratuita y no haya una certificación de asistencia, ni un diplomita, ni nada de eso, ¿no? Porque al final es una jornada gratuita online, pero yo animo a todo el mundo a que haga donativo. Y también animo a todo el mundo, ya que estamos en Twitch, a que si son Prime, Amazon Prime, pues que se vayan por Prime Gaming, linkeen las cuentas de Amazon y de Twitch y que, bueno, y que se suscriban al canal de Neuroconciencia de Twitch, que ya se pueden suscribir desde el viernes y nos llegará un dinerillo de Amazon que, bueno, no sé si son 2,5 € al mes o una cosa así, que a vosotros no os cuesta nada porque os entra en la suscripción de Amazon Prime, pero a nosotros, pues, billetes que vienen para la fundación, como dicen por ahí en el chat, y lo utilizaremos como tenemos que utilizarlo. Aparte, también en el propio Twitch podéis donar a la fundación porque hay una campaña activa, ¿no? Y sale ahí en el chat también, si queréis dar algún dinerillo, pues lo podéis dar. Así que, Modé, estamos llenos Sí, de muy interesante todo proyectos. lo de las donaciones, que al final no le damos tanta importancia, pero con esto de los beneficios fiscales, pues es algo que al final para ti no es significativo, pero que a nosotros nos ayuda mucho. Así que pues animo a la gente a que si no dona ninguna ONG y si nos conoce y cree en nuestra labor, pues aquí estamos para recibir todos los donativos que queráis. Y bueno, una cosilla que no solemos hablar es sobre los proyectos de voluntariado, que ahora tenemos uno próximamente sobre alimentación y que, bueno, pues que en la Fundación AISE también tenemos un programa de voluntariado reglado y ahora mismo vamos a sacar el de alimentación y tenemos también uno que está en marcha que es sobre un coro que también se puede asistir de forma gratuita al coro de personas con afasia y luego también tenemos siempre presente el que si alguien está interesado en hacer una práctica de asistencia clínica allí con nosotros, pues bajo las reglas de lo que es un voluntariado, pues estamos allí en la Fundación AISE por si quieren colaborar y echarnos una mano en que nuestros pacientes pues, sean también, o sea, tengamos como más gente que pueda echarnos una manilla ahí de forma voluntaria, ¿no? Pues sí, siempre viene bien. Es un voluntariado maravilloso y la fundación hay muchas cosas que hacer, muchos cursos que organizar, muchos congresos, muchas personas a las que echarle una mano y acompañarlas por ahí a que se lo pasen bien. Así que podéis preguntar si os apetece ser voluntarios de la Fundación AISE, preguntarnos sin ningún compromiso y os informaremos. Y también tenemos por delante el máster en neurofisioterapia que parece que se va a renovar para la 8ª edición y que vamos a empezar a echar los papeles ya. Empezaría en octubre de 2024 y ya os iremos dando por las redes sociales también muchas pincelas. En fin, es que como nos pongamos a decir todo lo que llevamos por delante, Es verdad, mi podemos crisis echar el capítulo. atencional, eso lo había pensado, lo del máster, que es algo importante, así que bueno, eso ya lo iremos diciendo también. Pues nada, si quieres empezamos de lleno ya con lo que nos ha traído aquí al episodio, que es la lectura de este maravilloso libro que se llama El valor de la atención y que está escrito por Johann Hari. Y bueno, si queréis os explico un poquillo lo que he leído un poco de él, que es un escritor y periodista pues, famoso que estudió ciencias políticas y sociales. Y bueno, digo que es famoso porque al final pues, ha escrito 3 libros, de los cuales pues, ha conseguido pues, bestsellers en todos ellos. Y bueno, nosotros con el que nos hemos enfocado a día de hoy es este que habla sobre la atención, pero sus otros 2 libros, uno fue llevado incluso al cine, que habla sobre las drogas, si no me equivoco, que se llama Tras el grito, y luego tiene otro libro que se llama Conexiones perdidas, que lo tengo por aquí, y habla sobre la depresión y tal, que yo no lo he leído, no sé si Juan habrá tenido el placer seguro de leer alguno de ellos. El de las drogas no, porque las cosas de antropología como que las tengo un poco más dejadas últimamente, pero el de la depresión sí, estoy en ello, así que bueno, ya os iré contando. Muy buen escritor, Johann Hari, y muy interesante, aunque no solo vamos a hablar de él esta tarde, pero sí es verdad que os recomendamos el Stolen Focus, que es el título original, ¿no? De este hombre para que os lo descarguéis, para que os lo compréis y os lo descarguéis si estáis leyendo el libro electrónico o para que os compréis el físico y lo leáis y colaboréis con él, porque es verdad que a los autores que escriben cosas chulas hay que apoyarlos, yo siempre lo digo, y es verdad que un ebook original vale nada menos y echáis un montón de tardes que ahora veréis que la lectura es muy importante, que vamos a hablar de eso. Así que gana el autor porque le dais unos euretes y ganáis vosotros por toda la actividad cerebral tan buena que echáis ahí a rodar. Así que
Sí, o sea, al final a mí también me ha gustado muchísimo cómo escribe este autor. Yo te lo decía, cada vez que me leía un capitulillo llegaba a la fundación y decía, Juan, ¿cómo me gusta cómo escribe este autor? y al final pues me ha tenido enganchada durante todo el tiempo que he estado leyendo, de esto que empiezas a hacer algo y no lo dejas hasta que lo terminas. Y bueno, pues este libro al final pues se enfoca un poquito como en la estudia, ¿no? Hace un estudio que eso me ha gustado mucho, como que ha hecho muchas entrevistas a expertos, ha viajado por todo el mundo para entrevistarlos y al final pues recopila muchísima información con evidencia científica, pues que eso al final pues lo que yo por lo menos lo que he leído considero que está bien refundado, ¿no? Que tiene una buena base y bueno, y aquí estamos hoy también un poquillo pues o criticados para hablar un poquito de ello. Al final se basa, este libro lo divide en varios capítulos y habla sobre los factores, las causas que afectan a la atención hoy en día. Y bueno, si queréis, no sé si queréis añadir algo más del autor, Juan. Bueno, pues yo simplemente añadir que os recomiendo mucho el libro, que vamos a hacer algún spoiler del contenido, con lo cual si estáis pensando en leerlo, pues podéis dejar el capitulillo para después y hacer una revisión. Pero que bueno, que vamos a hablar aparte, mejor dicho, del Stolen Focus, también vamos a hablar de otros artículos que he leído y bueno, y algunos trabajos así de revisión que he estado echándole un ojo sobre esta crisis atencional que nosotros hemos llamado, o cómo la forma de vivir que tenemos, las nuevas tecnologías, las redes sociales y otras cosas que han surgido en los últimos 20 años, pues bueno, están cambiando nuestra forma de aprender, están cambiando nuestra forma también de rendir en lo cognitivo. Y no sabemos nunca si somos un poco abuelas cebolletas, ¿no? De estos de que cada vez que sale una cosa nueva nos echamos la mano a la cabeza, en plan, el mundo se acaba, ¿no? Yo siempre digo, ya tú, hasta Sócrates decía que la palabra escrita iba a acabar con la memoria, ¿no? Porque eso de escribir era como que ya íbamos a perder la capacidad de recordar la historia. Entonces, es verdad que tampoco queremos hacer de abuelo aquí en plan, mira, es que se acaba el mundo con las redes sociales, las nuevas tecnologías, no sé cuánto. Pero es cierto que hay muchos autores que están llamando un poco la atención, nunca mejor dicho, sobre los peligros que pueden tener algunos aspectos en nuestro rendimiento cognitivo y eso es lo que vamos a revisar sin querer meterle miedo a nadie, sin profundizar mucho para no hacer grandes spoilers del libro, pero por lo menos dando nuestra opinión y bueno, y esperamos que sea interesante. Así que, Mode, cuando quiera, dispara, vamos a ello. Sí, yo sí que soy un poco abuela cebolleta, ¿eh? y me ha dado que pensar mucho este libro. Muy bien. La Mode ya se ha borrado todas las redes sociales. Capaz. No me la he borrado todas. No me he borrado ninguna, pero bueno, ya está. Conozco un poquito más cómo funciona y soy más consciente. Y ya está, sigo usándolas, pero bueno. Pues bueno, si quieres, pues comenzamos con uno de los primeros factores que afectan a la atención y en este capítulo pues habla un poquito del aumento de la información que hay hoy en día y cómo ese aumento del volumen de información, cómo somos capaces, ¿no?, de prestar atención a estos aumentos de volumen de información que tenemos en la actualidad o cómo hace, ¿no? Si quieres, pues te pregunto un poquito tus conocimientos que tienes sobre cómo la mente hace para que estemos prestando atención. La Mode está ahí, está dándole vuelta a Es que te veo reírte. Hombre, pero porque yo soy muy risueño. Bueno, si os parece, podemos hablar de algunas de las, como dice Mode, de las causas que Johan da bueno, pues para esa atención que nos están robando, ¿no? Y lo primero que hace es reflexionar bueno, sobre cómo en los últimos años hemos pasado a lo digital, ¿no? Y lo digital tiene una ventaja importante, pero también un peligro, y es que aumenta mucho los volúmenes de información, como estaba diciendo Mode, ¿no? Es verdad que estamos expuestos a un montón bueno, pues de fuentes de información. Y bueno, a mí me parece muy interesante una primera reflexión que hace, que es cómo, dependiendo del medio por el que nos llega la información, no solo nos llega una información pura, no son datos como totalmente objetivos, sino que cada medio de comunicación que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo, pues como que tiene una impronta, como que son unas gafas que cambian de color dependiendo, ¿no? Cuando salió la radio, pues era un lenguaje radiofónico, ¿no? Y dependiendo de la mentalidad o la ideología que tuvieran los locutores,
pues bueno, eso lo vivimos hoy en día todavía, ¿no? Que hay radios de derecha, radios de izquierda, ¿no? Cuando salió la televisión, pues un poco lo mismo, ¿no? Como que pasamos a pensar en un mundo que era como un mundo en el que pasaban muchas cosas a la vez, y que estaba basado principalmente en imágenes impactantes, ¿no? Y luego el tema de las redes sociales, pues ha seguido aumentando aún más ese flujo de información y ahora como que tenemos muchos corresponsales en cada esquina, ¿no? Dando su opinión, y eso es una revolución al final, ¿no? Entonces, ese concepto me parece interesante, cómo tenemos que ser siempre críticos con la fuente de información que utilizamos, porque muchas veces tendemos a pensar que cuantas más fuentes de información consultamos, más, entre comillas, objetivos somos, ¿no? Si es que un sujeto puede ser objeto, ¿no? Si es que podemos ser objetivos como sujetos que somos, que yo lo dudo mucho, pero Johan hace una primera reflexión diciendo, no, no, pasa al revés. Cuanta más fuentes de información consultes, como tendemos a consultar las fuentes que son más afines a nuestros pensamientos, al final lo que tenemos es como una especie de sesgo de autoconfirmación, ¿no? Como que nos informamos, leemos y participamos en las redes siempre desde el prisma de las opiniones que tenemos, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy interesante. No sé, Mode, si a ti también, si habías reflexionado sobre eso. Sí, al final, pues cuando yo, por ejemplo, lo que me pasa mucho ahora que estás hablando de la información es como que hay mucha facilidad cuando yo entro, por ejemplo, a internet y leo una cosa y empiezo a leer algo y no sé lo que es esa cosa y ya le pincho y me voy a otra cosa y sigo leyendo y es como que hay todo el rato un aumento de información y al final es como, bueno, ya estoy cambiándote un poquillo de tema, creo, pero como Y el tema de que los dos, Mode, que no es mío, ¿eh? sí, sí, sí. Pero como que estoy continuamente, ¿no? A veces es difícil parar de cuando seguís buscando esa información, ¿no? Y quedarte en el inicio, o a lo mejor profundizar más sobre lo que estás leyendo, llegar hasta el final y luego volver al inicio y buscar lo que no has comprendido, sino que muchas veces me pasa pues que me voy a una cosa, otra y pierda esa... Al final es como que estoy haciendo malabarismos, ¿no? Todo el rato con la información y esto yo creo que repercute negativamente en la capacidad de concentrarte. No sé lo que opinas. Sí, al final, fíjate que aquí hay un concepto también que es muy interesante, que es el concepto de la alternancia atencional, ¿no? Bueno, esto lleva décadas de discusión y, bueno, yo he leído un montón de artículos en referencia a esto de si existe realmente la atención dividida o una alternancia bueno, a alta velocidad, ¿no? Para la gente que a lo mejor esté menos familiarizada con este tipo de conceptos, pues al final había una tradición que, bueno, que trataba como de decir que la capacidad de dividir la atención era como un proceso maravilloso, ¿no? Porque tú dividías tu atención y como que esa atención, al dividirla, se multiplicaba. Es decir, yo tenía, imaginaros, como 20 euros de atención a una botella y si podía dividir mi atención entre la botella y otra cosa que estaba pasando, pues como que esos 20 euros se transformaban en más potencia de atención. Sin embargo, conforme los experimentos de neurociencia han ido evolucionando un poco, nos vamos dando cuenta cada vez más que no hay realmente en el ser humano una capacidad de división atencional que expanda las capacidades atencionales, sino que más o menos lo que vamos haciendo es, al dividir, pues la palabra lo dice, lo que hacemos es dividir los recursos atencionales. Y también hay dudas de si podemos monitorizar a la vez esas cosas que estamos atendiendo cuando dividimos. Entonces, hay todo un grupo de expertos en neurociencia que dicen que no, que realmente no podemos atender a varias cosas a la vez, sino que lo que vamos haciendo es como saltando de una cosa a la otra, como decía la Mode, ¿no? Como haciendo esos malabarismos atencionales, pim, pim, de tarea a tarea o de punto de atención a otro, y no es que hayamos dividido, sino lo que estamos haciendo es saltando muy rápidamente, ¿no? Entonces sería como una alternancia rápida en vez de una división. El autor del libro, de Stolen Focus, es de bueno, de este punto de vista, ¿no? Y habla incluso de un concepto que a mí me parece muy interesante, que se llama el efecto del coste de la alternancia atencional. Entonces, esto, resumiendo mucho, sería, pues como ha comentado Mode antes, cuando entras en estas vías de información nuevas y como que a través de un sitio te salta otra ventanita o te salta otro dispositivo o te salta otra página u otra aplicación o no sé cuánto, al final como que nunca terminas de estar solo en una tarea, sino que tienes la cabeza puesta como en varios procesos que están ocurriendo a la vez. Vale, pues parece ser que según defiende este autor y según muchos estudios que cita y que la verdad que están muy bien hechos,
bueno, al final lo que estamos haciendo con esa alternancia ocupacional no es sino sobrecargar los sistemas ejecutivos, llamemos, ¿no? Aunque Pablo Duque no estaría de acuerdo con esto, pero bueno, esas funciones más frontales y al final lo que haríamos sería, bueno, si tenemos que estar como utilizando esas capacidades de planificación, de secuenciación, de mantenimiento atencional, ¿no? De memoria de trabajo, mantenemos ahí ese buffer de trabajo continuo, al final eso hace que caiga nuestra capacidad cognitiva también porque estamos sobrecargando otras áreas, estamos como más agobiados y estamos como tirando más cuesta arriba, ¿no? De las tareas que estamos haciendo y eso a su vez tiene otra vez la fortaleza o la debilidad de bajar los recursos atencionales, con lo cual entramos ahí en un círculo vicioso en el que intento alternar entre varias tareas, esa alternancia requiere de una capacidad cognitiva mayor que si solo estuviera centrado en una tarea en la que estuviera profundizando y al final como ese desgaste, esa fatiga de estar alternando entre tareas hace que todavía pueda estar menos pendiente de las tareas a las que estoy atendiendo, con lo cual todo eso genera ahí, pues eso, ya os digo, como un círculo loco que, bueno, pues como decíamos, al final estás como yendo de un lado para otro y cuando pasan 5 minutos dices, uy, pero ¿dónde estaba yo? O sea, ¿qué es lo que empecé a leer hace un rato? Que ahora estoy Claro, en viendo, verdad, claro, vídeos de en, gatos, estoy viendo vídeos de gatos tocando el piano, como dice el autor. en verdad no es que estemos haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Sino que hacemos una, paramos, hacemos la otra para hacer la siguiente. Entonces, al final, el tiempo que tarda en volver de una a otra es tiempo que estás perdiendo también tu cerebro en volver a concentrarse en la nueva actividad. Entonces, Efectivamente. al final, Y hay además, mucho más gasto. claro, sí sabemos que hay pruebas de que esa alternancia atencional lo que multiplica seguro son los errores. Entonces, claro, como cometemos más errores también en la alternancia, que porque estamos todo el rato ahí pim, 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 pues volvemos a lo mismo. Necesitamos más capacidad de monitorización del error para detectarlo, necesitamos más capacidad cognitiva para corregirlo y ese desgaste lo que hace es bajar nuestra capacidad de atender a lo que estamos haciendo. Entonces, ya te digo, es que al final es una espiral sin fin en la que nos metemos y cuando nos queremos dar cuenta ni nos acordábamos de qué estábamos haciendo, ni teníamos ni idea. Estamos cansados, sobrecargados, tenemos la sensación de que no hemos podido atender a nada, no hemos aprendido nada. Y bueno, y lo que tenemos muy claro es que todas las pruebas científicas sugieren que cuando pasamos mucho tiempo alternando, pues somos más lentos, porque no estamos centrados solo en una cosa, con lo cual ese pequeño retraso que dice Mode entre cambiar entre una tarea y otra, pues gasta tiempo, por lo cual somos más lentos. Vamos a cometer más errores, evidentemente, por lo que comento, porque siempre la alternancia va a hacer que los errores se multipliquen. Vamos a ser menos creativos porque como no profundizamos, y luego lo veremos un poquito en otro punto, pues como que vamos a ir a lo justo, a poder como sacar un 5 en todas las cosas que llevemos por delante, pero no vamos a poder desarrollar un tema, ni centrarnos, ni tener ideas creativas, originales sobre ese tema, porque al final estamos como yendo a lo básico en un montón de cosas y al final pues todo esto tiene unas repercusiones sobre la memoria, porque no se termina de asentar la memoria y bueno, y las sensaciones, no sé si os ha pasado alguna vez, esa sensación de bueno, pues he leído algo o he estado saltando tanto de un lado a otro que es que no me acuerdo de lo que he leído. Es como, tengo una ligera idea, pero no. Es como que estoy leyendo y a la vez estoy pensando en otras cosas. O estoy pendiente de las notificaciones del móvil, o estoy pendiente de tareas que tengo que hacer a continuación. Es decir, esa sobrecarga al final lo que genera es esa sensación tan incómoda y ese problema de aprendizaje global. Sí, justo cuando estaba leyendo este capítulo de este libro tenía el móvil al lado y todo el rato se me encendía la pantalla de la luz. Y yo leyendo que alternar era malo. Y era como, no es posible, no voy a mirar los mensajes. Y fue complicado ahí, estuve... Es complicado hoy en día está, pues eso, no alternar porque al final pues tenemos muchos factores a nuestro alrededor que es como me tengo que ir a una habitación donde no tenga ningún dispositivo y ponerme ahí tranquilito a leer y a profundizar sobre el tema. Sí, además fíjate que el tema de la creatividad, que muchos autores le dan importancia, ¿no? La creatividad no tenemos que entenderla solo como pintar un cuadro o hacer una escultura, ¿no? O hacer un dibujo, estas cosas, o escribir una sinfonía, ¿no? La creatividad al final es una forma de resolver problemas que es novedosa, ¿no? Y que debería ser como la capacidad humana por excelencia, que es como generar asociaciones entre ideas que en principio no son tan directas, ¿no? Como que podemos abstraer un concepto y darle como una nueva luz que nos solucione el problema de una manera innovadora, ¿no? Eso sería el concepto de creatividad desde el punto de vista neurocientífico, ¿no? Y claro, al final venimos de pensar que como que somos más creativos cuanto a más palos le damos, ¿no? Como cuantas más cosas hagas,
es más fácil que las cosas se relacionen entre ellas, ¿no? Como si toco muchas ideas, toco muchos palos, es más fácil ser artista o ser creativo, ¿no? En la resolución de problemas. Y lo que nos dice la neurociencia es justo lo contrario, es decir, para poder llegar a generar asociaciones semánticas profundas, innovadoras, que sean creativas en el sentido de que sean nuevas, ¿no? Lo que se necesita es profundizar en un tema. No tanto estar saltando de un tema a otro, porque al final si estás saltando tanto, no llegas a profundizar como para que surjan esas ideas que no están tan en la superficie, sino que es cuando tú te dedicas a sumergirte en un tema, a conocer todas sus variantes, a reflexionarlo, a dormirlo, que es muy importante, ¿no? Bueno, por otro libro que quizás yo hace poco que me he leído, ¿no? Que es el de ¿Por qué dormimos? Que seguramente ya lo nombraremos y hablaremos por aquí de él. Bueno, pues la fase REM del sueño tiene una carga importante en la asociación de ideas, esa asociación creativa entre ideas, ¿no? Pues el autor, Johann Hari, lo que hace es como romper una lanza en favor de no somos más creativos cuanto más dispersos y menos profundos somos en una idea. Al contrario, tenemos que profundizar, tenemos que dormir esa idea, tenemos que como asentarla, tenemos que verla desde distintas perspectivas, tenemos que estudiarla, tenemos que reflexionarla y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir esas conexiones maravillosas y creativas que de repente hacen que, bueno, pues que descubra una nueva solución donde no esperaba encontrarla. Y eso me parece bonito también. Sí, a mí me gustó mucho una frase que comenta también en el libro que dice básicamente lo que tú estás explicando, y es que la creatividad no es que nos sentemos y creamos algo nuevo, sino son cosas que ya están ahí, que están ahí y al final se acaban asociando, pero no es como una creación Claro. nueva. A mí me parece chulo eso. Entonces, pues al final es así. Es decir, bueno, tiene sus ventajas, resumiendo un poco, si quieres, el tener esa gran cantidad de información, esa gran cantidad de fuentes de datos, pero llega un momento en el que, como no tenemos una capacidad de procesamiento ilimitada, sino que el procesamiento humano es bastante limitadito, pues lo que hacemos es dividir nuestra atención y en vez de dividir, lo que estamos siempre es alternando la atención entre distintos focos. Esa alternancia entre los focos lo que va a generar es una gran cantidad de errores, eso está más que demostrado. Vamos a perder y a tener que pagar ese costo de la alternancia atencional y al cometer estos errores, pues vamos a estar más entretenidos en intentar corregir los errores y llevar cada tarea como simplemente en un nivel justillo para cumplirla y por tanto, pues claro, vamos a ser menos creativos en el sentido de que no vamos a poder profundizar en ninguna de ellas y no vamos a poder establecer esas asociaciones nuevas que nos caracterizan como seres humanos. Así que, bueno, yo creo que como primer capítulo o primer topic del libro, aunque algunas de estas ideas no sean exclusivas del libro, pero yo creo que puede ser bonito, ¿no? Para que la gente reflexione un poco sobre este primer factor. Yo te quería preguntar sobre esta alternancia, si esto se asimila o si se asemeja a lo que nosotros pues, llamamos como doble tarea, así cuando estamos en nuestro ámbito de la neurociencia, Sí, del sí, lo que pasa movimiento. que sí, vaya, tiene mucho que ver. Al final lo que pasa es que nosotros como fisioterapeutas tenemos la ventaja de que, bueno, de que contamos con procesos más subcorticales, que son procesos más intrínsecos, más implícitos, y al final como que, bueno, el movimiento lleva más años de evolución que la cognición, eso está claro, y por tanto es como un poco más fino a la hora de automatizar y de poder llevar dos tareas simultáneas, ¿no? Entonces, como que las tareas motoras se interfieren menos entre ellas porque, bueno, pues somos capaces, por ejemplo, de ir caminando de forma automática y girar la cabeza a un lado a otro y prestarle atención a cosas que vemos, ¿no? En nuestro entorno, pues tiene un coste atencional bajo, aunque lo tiene, evidentemente yo siempre digo, bueno, ponte a la pata coja una colchoneta y ponte a hacer cuentas, ¿no? Que alguien te vaya diciendo cuentas y verás cómo te caes, porque es verdad que también hay interferencia postural y hay interferencia de la cognición, incluso sobre procesos que son súper automáticos, pero esos procesos como que son más resistentes a la interferencia, son más sólidos, ¿no? Pero en el caso de la interferencia cognitiva, que sería un poco lo que pasaría entre las funciones más atencionales y otras funciones como puede ser la memoria de trabajo, pues al final ahí la interferencia es mayor porque son funciones más nuevas y están menos asentadas. Así que sí, nosotros lo vemos constantemente, ¿no? Típica persona que tiene un problema de la marcha después de un ictus y que ya ha perdido esa automatización porque tiene una parálisis, ¿no? O una paresia en la pierna, imagínate. Entonces tiene un patrón nuevo caminando que tiene que aprender de nuevo, que tiene que optimizar, entonces tiene que ir muy pendiente con su yo de ese nuevo patrón de marcha y muchas veces
le hablas a la persona y se para, ¿no? Es como que o te escucho y te atiendo o camino, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Porque tenemos una capacidad atencional, pues ya te digo, que es como, si imagínate, como un embudo, ¿no? Como tenemos una cantidad de atención, una cantidad de billetillos de atención, ¿no? Que son los que nos podemos gastar. Entonces, los fisios, pues tenemos que lidiar todos los días en la evaluación y en el tratamiento con estos factores. Por tanto, no son cosas, no son ideas como abstractas, ¿no? Sino que nosotros las vemos todos los días en nuestra labor Sí. y es bonito. Y otro ejemplillo que se me viene a la cabeza también, que lo vemos diariamente, los que vamos a los bares, es esa doble tarea continua, doble o triple o cuádruple que llevan los camareros cuando no llevan app, que lo llevan todo en la cabeza, o incluso en las cocinas, cuando les llega la información, como a mi tía, ¿no? Que tenía un baile y llegaba todo por la ventana, trae de serranito, no sé qué, y eran capaces de mantenerse ahí todo el rato trabajando. Eso al final es una capacidad que se entrena también, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Claro, ahí imagínate, en esos casos que tú explicas es que es espectacular. Es decir, esa gente, la capacidad que tiene de alternar entre distintos focos atencionales, porque tienen que alternar entre la gente que les está pidiendo distintas cosas, tienen que mantener un buffer dinámico de memoria de trabajo que es una pasada, porque ellos tienen unas expectativas sobre lo que vas a pedir, si ya te conocen, tienen que actualizar con lo que has pedido, si de repente te lo piensas mejor y ahora quieres otra cosa, pues tienen que actualizar la memoria de trabajo con los nuevos datos, ¿no? Tienen que inhibir los datos que tenían antes para que no se hagan salientes y no les interfieran en la memorización de las cosas nuevas. Al final es como... Es un ejemplo maravilloso, es decir, esos camareros o esos cocineros, ¿no? Que están ahí, cualquiera que vea un programa de cocina o lo ve y dice, madre mía, es que no sé cómo pueden tener esa capacidad de sacar esa monitorización tan gorda. Y sí, nosotros lo hablamos mucho cuando vamos a desayunar. Le damos un Sí, mensaje, le vamos a dar aquí un saludo a la Paqui, que es la que nos pone en la Palacio el desayuno todas las mañanas y que para nosotros es un ejemplo maravilloso de capacidad atencional y de capacidad cognitiva en general en su tarea. Luego ella dice que fuera de ahí no te la saque, que no, que claro, no maneja nada, luego pero fuera pues habría que ver, pero claro, que digo que al final esa alternancia, ¿no? Pues al final es trabajable cuando es a nivel sí, sí, cognitivo, sí. cuando es algo muy concreto, muy cerrado, pues puedes... Sí, pero lo importante es que la gente tenga en cuenta que hasta cierto punto, ¿eh? Que por mucho que lo trabajes, siempre la alternancia atencional tiene un coste. Y el coste va a ser, Que pues luego cuando para termine de empezar, trabajar, pues estará también claro, ¿no? súper Y durante el cansado. trabajo también te vas a equivocar más si estás alternando que si no estuvieras alternando. Aunque te equivoques poco, pero siempre te vas a equivocar más que si estuvieras dedicado solo a un foco. Y eso es así, es decir, al final, en Por cuanto eso los tú... bares caros tienen pocas mesas, ¿no? Claro, por eso los bares caros tienen muchos camareros y pocas mesas. Y los bares que no son tan caros, pues tienen gente maravillosa con unas capacidades cognitivas estupendas que llevan muchas mesas con pocos camareros. Muy bien, Modi. Muy Estupendo. bien, muy Podríamos hacer un bien. estudio de la tasa de... que relacionar la tasa de camareros con las mesas y... Su Au. capacidad de interferencia. Muy bien, pues si quieres Te están pasamos diciendo por el ya chat faraona, como la a Lola Flores, Faraona. te están diciendo. ¿Por Que qué? les gusta Ah, mucho tu fondo ese que tienes ahí anda, de que los le egipcios. interesa la atención. Están, en vez de atendiendo a la moda, A están mí, viendo a ¿ves? los Eso es que egipcios. no soy significativamente, ¿no? Emocional, no soy algo que les motive como para estar atendiéndome. Les gusta No, es que más el mi cuadro es muy cuadro. bonito, Mode. También es que ese cuadro es unas calidades. Bueno, vamos al siguiente punto si quieres. Muy bien, pues el siguiente punto que nos comenta el autor habla sobre los estados de flujo. No sé si habíais escuchado antes hablar de esta palabra. Al final yo cuando la leí así por primera vez, que luego lo comenta también el autor, yo si queréis que lo describa así con palabras de andas por casa, pues al final entrar en flujo sería como concentrarte en una tarea y por ejemplo pues si estás leyendo pues como pierdes la noción del tiempo y te sumerges ahí en ello, cuando te quieras acordar dices, uy, ¿qué ha pasado? Es como un estado de máxima concentración, ¿no? Y bueno, para llegar a adquirir este estado de flujo, que como ahora nos comentará Juan, es súper importantísimo para mantener sana nuestra atención, pues requiere de unos requisitos. No sé si nos quieres hablar un poquito de ellos, Juan. Pues sí, a mí me ha gustado mucho lo del estado de flujo.
porque es verdad que es una sensación que quizá a mí me recuerda mucho a la infancia, ¿no? Cuando a mí me gustaba mucho, y me gusta mucho leer, leo mucho, pero recuerdo, y eso sí lo he perdido, que nunca me sumergiré en un libro, o me sumergiré como me acuerdo de esa historia interminable, ¿no? O esos libros que lees con esa inteligencia y esa, sobre todo, bueno, esa imaginación que tienes cuando eres chiquitillo, ¿no? Y ese cerebro está tan nuevo, ¿no? Y es ese estado ya, bueno, Mode lo ha dicho bien, es decir, es un estado en el que el tiempo parece como que se detuviera, pero a la vez pasará muy rápido, ¿no? Es como un momento en el que la conciencia está tan absorta, tan centrada en la tarea, está disfrutando la tarea tanto, y tenemos tanto los recursos atencionales dirigidos a ese foco que perdemos hasta la noción del tiempo, ¿no? Es como que entramos en un estado como casi, podríamos llamarlo un estado casi meditativo, ¿no? Es un estado, por eso es tan importante para el autor, y muchos autores hablan de este estado de flujo, llamándolo de distintas formas, ¿no? Pero al final lo que tienen siempre en común son varias cosas, y es, pues primero, que está dirigido siempre a una meta definida, ¿no? Trata sobre un tema definido que a ti te gusta, en el que estás profundizando, sea un libro, sea hacer bricolaje, porque te quieres fabricar una mesa de escritorio, porque quieres reciclar lo que sea, o sea cepillar a tu perro. Es decir, puede ser un objetivo muy variado, ¿no? O puede ser pintar un cuadro, o puede ser, yo qué sé, limpiar. Es que cualquier objetivo es bueno, ¿no? Pero siempre tiene que haber una meta definida. Esa meta, además, ese objetivo, tiene que tener un sentido emocional para ti, tiene que ser un sentido positivo, tiene que ser un sentido de disfrute, un sentido siempre constructivo, que te nutra, ¿no? Que decimos un poco desde las técnicas de mindfulness. Y ya os digo, ese objetivo claro, definido, con sentido emocional positivo para ti. Además, tiene que ser un poco como también, bueno, pues un poquillo como que sea un poco un reto, ¿vale? Pero un reto, bueno, y esto lo hablamos mucho también en las teorías de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de los aprendizajes sistémicos, tiene que ser un reto que, bueno, que esté ahí en el límite de tu capacidad, pero que no la sobrecargue mucho. Es decir, que sea algo que tampoco sea sencillo, aburrido, que no tenga ninguna chispa, ¿no? Que no sea algo mecánico, ¿no? Como el que está montando muebles porque trabaja montando muebles y al final está pensando en lo que va a comprar en el supermercado mientras monta los muebles, ¿no? No, tiene que tener cierto nivel de, pues eso, de límite, sea cognitivo, sea por tu habilidad física, sea por lo que sea, pero tiene que ser un poco un reto. Siempre sin superar tus capacidades, porque si no al final te frustras y te retiras de la tarea. Entonces, cuando una tarea cumple como esas características, ¿no? De tener una meta definida, una saliencia emocional con una atribución positiva, y centralizar todos tus recursos atencionales de forma casi que parece como que pierdes la noción del tiempo, y te abstraes, y al final tiene como ese punto de competencia con uno mismo, al final es cuando entra en ese estado de flujo que es tan guay, ¿vale? Entonces es un estado que es muy chulo y que está muy documentado en neurociencia, pero que quizás es poco conocido por el público en general, y yo animo a todo el mundo a que intente incorporar ese estado de flujo a su vida. El estado de flow al final, ¿no? El flow Sí. famoso este del reggaetón. Yo te iba a decir que a mí también me recuerda también mucho cuando hago una sesión de yoga que me gusta mucho y estoy ahí, pues al final al límite también de mis capacidades físicas y tal, pero luego cuando va descendiendo la práctica y se va volviendo más tranquila y tal, es como, ya, no sé, como que pierdes, dices, no sé cuánto tiempo llevo haciendo aquí la sesión y sales como decía antes, como una meditación al final también, pero bueno, esto en este Sí, 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 caso es tal más cual. del De cuerpo, no hecho, tanto de... en algunas escuelas, por ejemplo, de yoga, como en Vinyasa, se llama así, se llaman flujos, que se llama tal cual, vaya. Sí, sí. Las escuelas de Vinyasa son Vinyasa Flow, por ejemplo, por eso, porque le dan mucha importancia a las transiciones y le dan mucha importancia a intentar coordinar los movimientos ventilatorios, la respiración con el movimiento puro, ¿no? Y con esas transferencias entre posturas que son demandantes, pero que cada uno pues le supone un cierto reto sin sobrecargar, y se llaman tal cual, se llaman por los flujos del vinyasa o de yoga. Y ya te digo, y son, pues tienen cumplen todas las características. Hay gente que incluso corriendo, ¿no? Pues haciendo deporte, incluso puede llegar a estos estados de flujo. Ya os digo, no es algo solamente intelectual, así como estados de flujo, es leer libros interesantes. No, es decir, hay muchas tareas que pueden ser de este tipo de estado,
Y yo lo que sí recomendaría a todo el mundo, y a lo mejor incluso a los participantes en el chat o a la gente que vea el vídeo, que nos lo dejen en los comentarios, es un poco a reflexionar sobre cuándo fue la última vez que estuvieron en este estado, ¿no? Y si hace mucho tiempo que no están en este estado, pues que lo incorporen un poco a su vida, ¿no? Que busquen esa llave, ¿no? De decir, uy, pues yo antes me ponía a leer y tenía esa sensación que dice Juan y Mode, ¿no? De como de, llevo 3 horas leyendo y no me acuerdo, ¿no? Y chiquillo, se me ha quemado la comida y sigo yo aquí con mi libro ¿vale? Entonces sería interesante leer un poco en qué siente la gente ese flujo, ¿no? Porque hoy en día es verdad que lo tenemos un poco perdido. Porque para el flujo al final, y esto es una reflexión interesante, hace falta tiempo y hace falta dedicar tu atención a un proceso y que no se produzca esa alternancia atencional de la que hablábamos antes. Si tú estás haciendo, por ejemplo, como decíamos, de ese flujo de yoga, pues no puedes estar pensando fuera de eso, ni puedes estar atendiendo a otras cosas que no sean a tu propio cuerpo, a la respiración, a lo que te está costando hacer esas posturas, a si aguanto, no aguanto, si me canso, si sudo, si se me carga. Es decir, estás muy pendiente todo el rato de tu cuerpo, de tus estados y estás como deteniendo ese mare magnum un poco de tareas. Entonces eso es muy importante. ¿Y cuáles serían los beneficios que tiene que tengamos estos estados de flujo? ¿O lo comenta más el autor como algo que hemos perdido? ¿O que... Pues ventajas son muchas. Desde el punto de vista cognitivo, es verdad que mejora el funcionamiento de algunas de las redes más importantes atencionales. De hecho, hay mucho publicado en cuanto a la red neuronal por defecto, que sabéis que, bueno, porque está muy relacionado con esos procesos creativos de los que hablábamos antes. Se mejora muchísimo el descanso. Tiene unos efectos muy positivos, ya incluso fisiológicos, sobre la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Al final, el estado de flujo es un estado en el que tú no puedes sentir miedo, en el que no puedes sentir emociones negativas. Y al final eso supone un gran descanso para nuestros sistemas límbicos que están tan sobrecargados de información negativa, de noticias sobre crisis, desastres climáticos, pues cosas de nuestro trabajo. Es decir, estamos tan sobrecargados de potenciales peligros, por así decirlo, que cuando uno entra en ese estado de flujo no puede sentir ese miedo, no puede sentir esa activación negativa y al final es como un bálsamo, es como un descanso para los sistemas atencionales que se dedican pues a ese estado un poco de crecimiento, de restauración, de recuperación, esos estados pues que son un poco de sanación al final tanto del cuerpo como de la propia mente, ¿no? Entonces es algo que en muchas tradiciones milenarias se ha hablado de ello, ¿no? Del estado de flujo, entendido pues como es el estar presente, el no tener preocupaciones hacia el futuro, sino estar centrado en lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo en este momento y estar pues o concentrado de una forma activa. Y entonces, bueno, pues está más que documentado y cualquier persona que tenga un poquito de interés podemos tratarlo si queréis en otro capítulo, pero son múltiples beneficios científicamente demostrados, principalmente en la capacidad que tenemos bueno, pues Yo, para dormir y descansar, por ejemplo, que es una cosa muy importante. yo creo también que es como que te ayuda a bajar el ritmo, ¿no? De la actividad, que al final estamos todo el día frenéticamente haciendo cosas y esto, y esto, y esto, y lo otro, y es como ahora pues me siento, me paro, pues lo que tú dices, pues me pongo a pintar y me pongo a ir pintando y con mi musiquilla tranquilamente, y es como, vale, ahora solo esto, esta actividad y fuera lo demás, ¿no? Claro, las preocupaciones al final son mucho de el cerebro proyectándose hacia adelante según el estado fisiológico en el que nos encontramos. Entonces, si estamos en un estado de activación con 1000 influencias por ahí negativas, estresados, agotados, y el cerebro empieza a proyectarse hacia adelante, las predicciones que van a hacer son predicciones catastróficas siempre, ¿no? Y el estado al final meditativo, el estado de flujo, lo que va a generar es como un parón en esos procesos y ya te digo, eso tiene que ver pues bueno, con neurotransmisores, con hormonas y con efectos hasta, vamos, de conductancia en la piel que tienen que ver con bueno, ese sistema parasimpático un poco eh, arreglando los destrozos que genera el estrés en nuestra vida cotidiana hoy en día. Entonces, es muy importante el estado de flujo y a mí me ha gustado mucho que este autor lo trate en el libro y que, bueno, y que en parte de esta crisis atencional que él dice que estamos viviendo, él lo achaque directamente a la pérdida de esos estados de flujo que, según él, cada vez son pues, más minoritarios y estamos saltando constantemente. Siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos como 7 8 tareas ahí en la lista que nos agobia pensar en ellas, que no las hemos hecho y que nos gustaría estar haciendo y como que cada vez somos menos capaces de disfrutarnos en el momento presente y estamos constantemente proyectándonos hacia adelante en una carrera sin fin, ¿no? Así que
Es una, bueno, es algo creo que importante sobre lo que meditar, nunca mejor dicho, y reflexionar. Y ponerlo en práctica. Claro. Así que animo a todo el Sí, mundo a sí, que sí. piense sobre el flujo y se lo traiga a su vida. Al final, si quieres, enlazamos un poquillo esto del estado de flujo que has dicho que ayuda también a dormir mejor. Y otro de los factores que habla este autor es que el cansancio afecta negativamente, muy negativamente, en nuestra capacidad de prestar atención. Es un aspecto bastante perjudicial y bueno, pues reflexiona un poquito como sobre hoy en día, bueno, hay estudios también, se ve como en la sociedad tendemos cada vez a dormir menos horas y esto al final es algo que yo eso lo desconocía, seguro que Juan, como ha leído su libro del sueño, sabe mucho más sobre este tema, pero nos comenta que al final ese cansancio acumulativo, porque a lo mejor pues sí, pues duerme a lo mejor 5 horas diarias, ¿no? Que hay mucha gente que duerme solamente 5 horas diarias y hay estudios que indican que lo ideal para pues, que nuestro cerebro descanse y pues, todas esas movidas que se producen por la noche cuando, cuando el cerebro está descansando y creando conexiones ahí, pues si no les da ese tiempo necesario mínimo de 7 horas, pues al final eso es acumulativo e incluso comenta que no se puede llegar a recuperar, es como que ese cansancio se mantiene ahí y Sí, bueno. es una reflexión, al final, este autor a mí me llama la atención porque al final es muy político también, es decir, se lo lleva todo a la sociedad y a la política en general, incluso al sistema, ¿no? Capitalista, un poco el sistema de producción. Sí, es verdad que venimos de otra tradición, volvemos a lo mismo, en el que el sueño y el descanso como que están mal vistos, ¿no? Como que tú piensas en un broker o en una persona exitosa, ¿no? Que tenga como mucho trabajo, que duerma poco, que se levante de madrugada y se eche un café así de grande, ¿no? Y empiece con el ordenador, taca, 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 que mientras está con el ordenador esté mirando los valores de bolsa, mientras está whatsappeando, chateando con no sé quién para que compre o para que venda, ¿no? Entonces es verdad que se nos ha vendido mucho que el descanso era un proceso pasivo y que es un proceso que no produce, es decir, que al final uno casi que está perdiendo dinero si descansa, ¿no? Y al final, fíjate que todo viene también de esa tradición un poco de la producción, ¿no? Cuantas más horas estén descansando y durmiendo la gente que produce en una fábrica, por ejemplo, pues menos producción estoy teniendo, ¿no? Y por eso la gente ha tenido que luchar por sus derechos laborales históricamente, ¿no? Porque al final es verdad que el descanso no es productivo en el sentido capitalista del término. El descanso al final es productivo para uno mismo, para su cuerpo serrano, ¿no? Y para su cabeza, pero no desde el punto de vista de productividad. Entonces, claro, el autor, y en esto Walker, en el libro que tú comentabas de por qué soñamos, ¿no? Por qué dormimos, también reflexiona mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo se nos ha vendido esa imagen de que la persona exitosa es la persona que apenas descansa, bueno, que duerme lo justo, que está siempre pendiente, ¿no? Que está siempre como encendido, tiene siempre, incluso está durmiendo y está soñando con el trabajo y con lo que va a hacer mañana, ¿no? Y sin embargo, toda la neurociencia que conocemos actualmente dice lo contrario, es decir, bueno, sabemos ya que la tasa de reciclaje, por así decirlo, de un ser humano es de no llega a más de 16 horas, es decir, a partir de las 15, 16 horas despierto, tus capacidades cognitivas empiezan ¡pum!, a caer de una forma que es como, bueno, es Como estar catastrófica, ¿no? borracho, dice a veces en el Sí, libro. sí, tal cual, pero eso es que lo dicen los autores así. Es decir, yo he revisado como 7 o 8 artículos que tienen que ver con esto y, bueno, unos dicen a las 16, otros dicen a las 18, pero lo que está claro es que dormir menos de 7 horas puede hacer que a partir de que ya estás despierto la hora 15, 16, a partir de ahí, poco después, empiezas a tener los mismos rendimientos que una persona que estuviera borracha en tareas cognitivas y atencionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es decir, porque vivimos en una sociedad en la que prácticamente cuando más tranquilos nos encontramos es por la noche y muchas veces nos cuesta irnos a la cama precisamente por eso, porque después de todos los agobios del día, como que llegamos a casa, nos ponemos nuestra peliculilla y a lo mejor estamos en ese estado de flujo o leemos o lo que sea y nos cuesta salir de ese estado de pseudoflujo que es un poco la tele, que no llega a ser un estado de flujo porque no es nada significativo muchas veces y lo único que sirve es como para poner el electroencefalograma plano, ¿no?
aunque se pasen las horas volando viendo la tele, pero no podría definirse como estado de flujo, pues precisamente por eso, porque no es nada demandante, porque no es nada significativo, porque no tiene ninguna, muchas veces pues simplemente eso, ¿no? Y claro, cuesta irse a la cama. Y luego por la mañana hay que madrugar mucho porque hay que llevar a los chiquillos al cole muy temprano, en fin, al final vivimos una crisis de descanso. Y como dice Mode, lo peor es que eso es acumulativo. De forma que, fíjate que simplemente dormir 6 horas y media, 7 días seguidos, pues genera en los participantes en los estudios un estado similar al de estar una noche entera sin dormir, cuando se les ponen tareas cognitivas, sobre todo atencionales y de monitorización por delante. Entonces, fíjate cómo ya encontrar a alguien que duerma de medias más de 7 horas diarias cuesta trabajo. Entre la gente joven, entre los estudiantes, es brutal la caída en el tiempo de descanso. Y claro, al final lo que nos están diciendo es que, ya te digo, que menos de 7 horas, menos de una media de 7 horas es peligrosísimo y que deberíamos estar más en las 8 que en las 7 casi para mantener nuestras capacidades cognitivas, inmunológicas y corporales al día. Entonces, bueno, este estado de fatiga está más que demostrado en laboratorio que va a hacer que los recursos atencionales caigan, que se produzcan más errores, incluso que se produzcan lo que, bueno, algunos autores llaman microsueño o sueño local, que son periodos en los que tú estás despierto, estás con los ojos abiertos, pero cuando se te pone un electroencefalograma o cuando se te ponen tareas por delante, se ve que hay auténticos lapsus en los que como que el cerebro entra ahí en un, ¡pum!, en un golpecillo en el que dura muy poquito, dura milisegundos, ¿no? Dura o muy poquito tiempo, que casi no te da tiempo ni a reconocer que has entrado en ese estado, pero que al final es como si tuvieses microdormido, ¿no? Y eso tiene un coste atencional muy importante. Entonces, es verdad que, aunque asuste un poquillo, yo siempre digo que el libro de ¿Por qué dormimos? De Walker es un libro de terror. Yo lo estoy... Vamos, es que es de terror, porque es que te lo estás leyendo y estás pasando miedo de todos los efectos negativos que tiene no dormir, tanto como debiéramos. Pero todo, es que hay un corpus de conocimiento que es espectacular. Es que cuando tú relacionas el sueño con accidentes automovilísticos, con notas escolares, es que, bueno, con tasas de enfermedad en salud mental, con criminalidad, con un montón de factores, es que hay una correlación potente. Es verdad que la correlación no siempre es causalidad, pero por lo menos hay una correlación potente entre las horas de descanso y todos estos factores que son tan interesantes. Y al final, pues, no sé cuánto duermes tú, Mode, pero yo cuando le pregunto a los alumnos, les cuesta, les cuesta. Yo depende de lo que estemos haciendo en esa época, pero hay épocas en las que se duerme más y otras menos, pues a veces también pues, por el estrés de la vida, ¿no? Pero muy interesante, me ha gustado mucho, yo estaba aquí reflexionando a la vez que, no sé si estaba reflexionando, me he acordado de hace ya muchos años, cuando estaba yo de práctica, en una residencia, teníamos un paciente que llegaba y se dormía y el fisio decía, no, dejadlo de dormir porque no ha dormido nada en toda la noche, es muy importante descansar. Y yo, pues claro, yo era como, pero bueno, ¿cómo lo vamos a dejar dormir? Tendremos que hacer algo con él. Bueno, mira, ahora pues le doy la razón al hombre. Incluso nosotros en la clínica muchas veces cuando ya les dejamos las corrientes puestas y tal, se quedan descansando ahí dormidos. Y así que ahora lo voy a potenciar más. Sí, de hecho, el sueño humano, todas las evidencias apuntan a que preferentemente debería ser bifásico, ¿no? Tener como 7, 8, 9 horas de sueño seguido por la noche y luego tu pequeña siestecilla después de comer, que, bueno, que sobre todo sea antes de las 4 de la tarde o antes de las 3 de la tarde, preferentemente. Hay también mucha evidencia de que es positiva, ¿no? Esa costumbre, que no se pierda la costumbre de la siesta. Y es cierto, al final... Es lo que dice el autor, que a cualquier persona le extrañaría o le destrozaría estar 2 noches seguidas sin dormir, pero es que al final el efecto de estar 2 noches seguidas sin dormir es el mismo si estás un par de semanas durmiendo 5 horas, porque el efecto es acumulativo, vuelvo a repetir, no se compensa con la hora de sueño en fin de semana y este tipo de cosas. Entonces, lo que a cualquiera sería una locura, que es, estate 2 días sin dormir y vete a trabajar, ¿no? Todo el mundo diría, hombre, ¿cómo voy a estar yo trabajando 2 días sin dormir o conduciendo después de 2 noches sin dormir? Pero es que cuando vas al laboratorio y pasas pruebas, te das cuenta de que los rendimientos son muy similares entre personas que llevan un día y pico sin acostarse y personas que llevan 2 semanas durmiendo menos de 6 horas. Entonces, da para reflexionar. Y ya os digo,
A mí me parece un tema apasionante. De hecho, por ejemplo, y ya enganchando de nuevo con el libro de Walker, por si queréis echarle un vistazo, ahí hay unas recomendaciones de la Asociación Americana del Sueño, que son unas recomendaciones como para mejorar el descanso. Y por citar la más importante, por si solo pudierais elegir una, es quizá la más difícil, que es acostarse y levantarse todos los días a la misma hora sin excepciones. Entonces, porque al final somos animalicos que funcionamos con ritmos circadianos, ¿no? De luz-oscuridad y bueno, y lo mejor para la higiene del sueño al final es acostarse y levantarse todos los días a la misma hora para que esos ciclos se inicien y se renueven con la cotidianidad, ¿no? Entonces, Y si igual que fuese con el sol tendemos... ya sería Claro, estupendo, si ¿no? fuera con el sol sería estupendo porque volveríamos, ese núcleo supraquiasmático potente volvería a sincronizarse con los ciclos naturales, porque ya sabéis que desde que está la luz eléctrica ya es una locura cómo alargamos el día y bueno, esto muchos autores lo tienen también más que documentado y tiene que ver con esta falta de descanso también que comenta Johan Hari. Bueno, como pequeñas cantidades de luces azules ya tienen influencia sobre la síntesis de melatonina en algunos bichos que son primos hermanos nuestros y en los seres humanos también, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de... Bueno, es un concepto que a mí me parece muy chulo, que yo no había visto nunca, que es el concepto de impulso de vigilia. Que yo no sé si te acuerdas, Mod, en el libro de lo que es, pero que yo no lo había visto. Y a mí me Yo... pasa. ¿Te acuerdas del impulso de vigilia o no te acuerdas? Sí, era algo como que tenía una, como que te daba una inyección de energía, ¿no? Pero no lo... Sí, era como que estamos acostumbrados como bichos, ¿no? A que cuando vemos que se va a Igual que poner el mucho sol, verso. ¿no? Como que la luz empieza a ponerse ya más naranja, más del atardecer, como que nos da un subidón, un poquillo de energía, pues para decir, venga, recoge que nos vamos, ¿no? Que hay que buscar un sitio en el que dormir, hay que comer, hay que resguardarse, que viene la noche y en la noche somos mucho más, pues bueno, se nos puede comer más fácilmente a los seres humanos, ¿no? Porque nos basamos mucho en los inputs visuales y cuando no teníamos fuego o no teníamos la luz eléctrica, pues era más difícil, ¿no? Andar de noche. Entonces, eso a él le llama impulso de vigilia y es tal cual, es como una especie de energía que te entra antes de acostarte cuando se va la luz y que él relaciona con el hecho de que como ahora estamos tan enfrentados a los LED, por ejemplo, que son como luces muy blancas, muy brillantes muchas veces, como que podemos tener ese impulso de vigilia más tarde, porque dejamos de ver la luz como... Pues imagínate, tú te vas a acostar y son a lo mejor las 11 de la noche, las 11:30 y estás todavía con mucha luz, ¿no? Entonces, Eso me pasa. a mí me Bueno, pasa también. yo me despierto después de cenar cuando llega Virginia y dice, pero ¿cómo Sí, tienes tanta energía sí. todavía? Pues eso es, eso es. A mí me pasa también a veces. Veo que cuando estoy viendo la tele o como ese, o estás con el móvil revisando lo que sea, y es verdad que a veces te entra como de repente mucha energía antes de irte a dormir, ¿no? Así que me ha parecido muy interesante lo del impulso de vigilia, que era como muy útil en nuestros antepasados porque nos ayudaba como a, venga, que se hace de noche, vamos a tener ahí como energía para poner en la tienda por ahí, ¿no? Y acostarnos en un sitio resguardado. Eh, pero a nosotros como que nos dificulta el irnos a la cama a una hora prudente. Y eso en España, nosotros tenemos un horario de locos. Y yo siempre lo digo que a mí me encanta el horario de verano, pero no estamos en nuestro horario, sobre todo con el horario de verano, no estamos en nuestro uso horario, estamos en el de Alemania. Y bueno, y aquí es que anochece en verano a las 10 menos cuarto de la noche. Entonces, claro, es imposible que un cerebro que empieza el día siguiente a las 7 se tiene que despertar para ir a trabajar. ¿Cómo te vas a acostarte tú a las 11 de la noche si a las 10 menos cuarto estaba atardeciendo? Es que no es posible. Entonces, es verdad que son muchos factores, como este, por ejemplo, de la hora, ¿no? De hecho, fíjate, hemos de esto una curiosidad, el cambio de hora que nos sienta tan mal a los que tenemos problemas de salud mental, está registrado el tema este que te digo de la crisis atencional con la disminución de horas, porque claro, en el adelanto de hora tú pierdes una hora de sueño normalmente, ¿no? Si tienes las alarmas puestas a la misma hora o si intentas como coger la hora nueva rápidamente. Y se ha visto como el primer y segundo día, después de ese cambio de horario de verano, se multiplican los accidentes de tráfico cuando va la gente a trabajar, ¿no? Porque es como que esas 2 noches tendemos a dormir menos por el cambio de hora y eso baja los sistemas atencionales. De hecho, hay estudios muy chulos de cómo, por ejemplo, retrasar la entrada a los institutos en Estados Unidos, que en Estados Unidos se puede conducir desde un poco antes que aquí en España, ¿no? Pues reducir simplemente media hora o una hora la entrada a los institutos y que entren a las 9, por ejemplo, a las 9:30, cae la tasa de accidentes
entre la gente más joven, pues en torno a un 50 a un 60%, solo con eso. Entonces, fíjate que es Qué curiosísimo. interesante. Sí, 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 sí. muy chulo. Cómo afecta. Ahí sí se ve claramente que afecta a la atención, porque vamos, que se duplican Sí, los tal casos de cual. accidentes. A mí Estamos una hablando. cosa que me llama también mucho la atención cuando estamos hablando del cansancio es de todos los trabajadores que trabajan en turnos de noche o que tienen turnos cambiantes, y sobre todo yo me voy al mundo de la salud, ¿no? Que son los que tengo más cerca, ya esos médicos que echan guardia y echan... Y Sí, digo, ¿y cómo esas personas que tienen que estar tan concentrados y tan pendientes de pues todo y porque encima no lo están están. trabajando de noche? Digo, ¿cómo lo hacen? No lo están, no lo están. De hecho, fíjate que Walker en el libro habla de que uno de cada 40 residentes o algo así, no llega a uno de cada 50, matará a algún paciente directamente por un error cometido por la falta de sueño. Entonces, no, es que eso es algo que viene de un modelo, bueno, de un modelo de residencia médica que viene del siglo XIX, creo recordar, de un médico que estableció este modelo como de que, por eso se llaman residentes, de que los que estaban aprendiendo se fueran a vivir al propio hospital y estuvieran allí como haciendo muchas horas para que entonces como que la formación fuera más intensiva porque era muy difícil. Entonces, cuanto más tiempo estuvieran allí metidos, como bueno, pues como que aprenderían antes y el aprendizaje sería más cuando sabemos que es justo lo contrario. Además, de hecho, se sabe que este hombre pues consumía sustancias que lo mantenían despierto Claro, porque si no, claro, ¿cómo lo haces? no había forma. Entonces a mí ¿Cómo me lo llama haces? mucho la atención, pero es cierto que los turnos, por ejemplo, de guardia en salud están hechos para gente que se droga, no están hechos para... Es decir, es imposible. Si ya hemos dicho que por debajo, o sea, más de 16 horas despiertos, empiezan a caer los rendimientos atencionales hasta unos niveles que prácticamente es los de estar borracho, pues imagínate, es que directamente los autores que estudian sueño lo dicen. Es que hay cirujanos que pueden entrar o médicos que entran a una urgencia y que están en un estado cognitivo semejante al de una persona que estuviera borracho legalmente por la hora que llevan sin descansar. Y O eso tiene no que es... tener el trabajo muy automatizado, lo tiene que esperar. En el Claro, pero eso es mundo muy de la salud peligroso en salud, claro. siempre salen cosas nuevas. Eso es muy peligroso. Entonces, eso es otro melón que podemos abrir en otro capítulo si queréis. El tema de las residencias y porque esos los fisios, la verdad que no los sufrimos, porque los fisios no hacemos guardias de noche ni esas cosas, pero en el mundo de Por eso estudiaste enfermería... fisio, ¿eh? Claro, yo sí. Yo para tener muchas vacaciones, trabajar poco y trabajar con deportistas nada más, gente guapa y estupenda. Pero es verdad bueno, que sería muy interesante tratar ese tema, ¿no? El tema bueno, igual que nadie se pondría en manos de un médico borracho, ¿no? ¿Por qué si nos ponemos en manos de médicos que llevan 2 días trabajando, descansando a salto de mata ahí en las orillas en las que pueden dar una cabeza, muchas veces ni se meten en la cama, ¿no? Entonces eso sería muy interesante. Y porque al final se están manteniendo esos sistemas en los que están peligrando la atención sanitaria y realmente están muriendo gente porque tú no puedes exigirle a una persona que no ha descansado que mantenga los niveles atencionales. Ya lo sabemos. Con la ciencia en la mano, vaya. Que no es opinión ni... No, no, una persona no puede hacer una guardia de 24 horas seguidas y esperar que no se equivoque. Porque es que se multiplican por 2, 3, 4, hasta se multiplican por 5 la posibilidad de un error. Y eso en salud es una locura. Pero bueno, nada, Es lo que tenemos. es lo que tenemos. Hay mucha evidencia escrita sobre muchas cosas que no le hacemos caso. Pero bueno, seguiremos para adelante como podamos. Muy bien, pues ¿te parece si pasamos al siguiente punto? Muy bien, Vamos allá. pues lectura sostenida. Pues este autor nos viene a decir que la lectura al final pues, ha bajado, bueno, no sé si a nivel general, yo en mí sí que me lo noté, que de pequeña leía mucho y ahora leo menos libros. Yo de pequeña me iba a la biblioteca con la bibliotecaria y ahora ya nada de nada. Y bueno, y al final viene a defender un poquito que esta lectura sostenida ha sido un poco asfixiada por toda la cultura de distracción que tenemos a nuestro alrededor, que se mantiene constantemente durante todo el día. Y aquí comienza a hablar un poquito también de las redes sociales, como estas redes sociales son las que también nos hacen pues, que no seamos capaces de mantener una lectura sostenida. Y luego también nos habla un poquito de los beneficios de la lectura y
Y nos hace también una pregunta que, bueno, si quieres se lo lanzo a ver si hay gente ahí presente, que yo no sé la gente que hay. ¿Qué creéis? ¿Qué es Hay bastante mejor? gente, hay bastante gente. ¿Leer libros de ciencia ficción o leer libros de ciencia para la atención? ¿Qué creéis? Para la atención y para la cognición social. Uy, 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 madre mía. Estamos de ahí, está A planteando ver si están atentos. preguntas en directo. Sí, al final la lectura no deja de ser un estado de flujo. De hecho, yo creo que tiene que ver mucho con el segundo factor que hemos estado hablando, ¿no? Porque la lectura, y es fácil, es uno como de los estados de flujo que a quien le gusta leer es como muy fácil entrar, ¿no? Porque tú tienes tu librito o tienes tu, lo que sea, tu librito electrónico, y es como que empiezas a leer y rápidamente entras en ese estado del que hablábamos antes, ¿no? Ese estado casi meditativo. Sin embargo, pues bueno, esa lectura profunda, esa lectura sostenida, como que cuesta más trabajo, porque para poder llevarla a cabo necesitas estar completamente centrado en lo que estás leyendo. Tienes que aislarte un poco del exterior. Y la lectura sostenida no aguanta el salto atencional, ¿no? Eso que hablábamos antes de esa alternancia atencional con todos esos estímulos que están intentando llamarnos la atención constantemente para que ¿Cuántas veces consumamos. habré leído el mismo párrafo de un libro? Claro. Exactamente, exactamente. Eso, cuando te pasa eso, ya es un hecho objetivo que está cayendo la lectura sostenida. Es decir, cuando tú tienes que volver atrás, eso ya quiere decir que no estás leyendo, que no estás memorizando y que se te está yendo de la cabeza. Eso solo es bueno si lo que te pasa es que tienes sueño ya, porque leer te ha dado sueño y te vas a ir a dormir, ¿no? Que algunas veces a mí me pasa también, que ya tengo tanto sueño, pero quiero seguir leyendo y tengo que leer el mismo párrafo 3 veces, ¿no? Pero es verdad que la lectura sostenida está cayendo en picado. Y eso tiene mucho que ver bueno, con nuestra cultura de esa distracción constante. Y aquí es donde ya el autor pues, empieza a darle leña a las redes sociales. Y a él no le convence mucho ninguna red social. Eh, Él se declara, por ejemplo, Johan Hari en este libro, pues se declara que estaba prácticamente como enganchado a Twitter, sobre todo, a los likes. Y luego, si quieres, Mode, si nos da tiempo, hablamos un poquillo de cuáles son un poco las formas en las que los que diseñan las aplicaciones intentan engancharnos, ¿no? Para que pasemos tiempo en ellas. Pero bueno, Johan se declara que él vivía prácticamente pues para eso, para consultar el correo electrónico y consultar pues sus seguidores, sus likes, sus no sé cuánto de Twitter. Y se queja un poco pues bueno, o ejemplifica la caída de la lectura sostenida, por ejemplo, con esta red social. Twitter, sabéis que creo que ahora está en 280 caracteres o una cosa así, que es como, al final te da a entender que la realidad se puede resumir en 280 caracteres. Y fíjate que Twitter al principio, bueno, ahora ya se llama X, perdonadme, pero para los abuelos como yo siempre va a ser Twitter. Al principio eran todavía menos caracteres. Yo creo que al principio estaban en 140 o una cosa así, o 120. Yo me acuerdo que al principio eran como mensajes, prácticamente eran 3 frases. Y me acuerdo cuando se aumentaron el número de caracteres que la gente era como, madre mía, 200 y pico caracteres, no sé qué vamos a hacer aquí, vamos a escribir libros, ¿no? Le parecía como muchas letras a la gente porque estaban acostumbrados a eso, a mensajes rápidos, mensajes que no te daban tiempo a concentrarte durante mucho tiempo en un tema, sino que tenías que ir saltando entre distintos temas, entre distintas personas, ¿no? Y al final eso es lo que la red social, por ejemplo, en este caso Twitter, estaba vendiendo, ¿no? Por tanto, si te acostumbras a ese tipo de lectura, ¿no? En el que son mensajes tan cortos, que te están diciendo que el mundo prácticamente se puede comprender de esa forma tan rápida, que puedes aprender muchísimo de muchísimas cosas sin profundizar, y que además eh, lo que más importa prácticamente es como que la gente te aplauda muy rápidamente, como que tus afirmaciones sean como muy, bueno, los dos extremos, ¿no? O que generen mucha polémica porque haya mucha gente cabreada y te dediques a trolear, ¿no? O al revés, o como que la gente te aplauda rápidamente, pues al final, claro, cae esa lectura sostenida. Luego te pones a leer algo que tenga un poquito más de profundidad, tenga un poquito más de enjundia y, claro, y te cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, él lo ejemplifica muy bien. Y luego también dice que pasamos mucho tiempo con otras redes sociales, pues puede ser el caso de Instagram, en el que directamente es que no hay texto apenas. Es que nosotros estamos ahí nada más que viendo gente guapa, maravillosa, que activa mucho nuestros sistemas de recompensa rápidamente, con mucha novedad. Y al final, bueno, con Instagram parece que le está más cabreadillo, ¿no? Porque dice que prácticamente lo que te enseña Instagram es pues, que lo más importante es cómo te veas por fuera y ya está. Y lo segundo más importante, y lo tercero más importante, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Pero es cierto que al final nos acostumbramos a estar entretenidos viendo imágenes,
viendo vídeos cortos, cada vez más cortos, ¿no? Se calcula que la persona promedio no puede enganchar más de 15, 20 segundos de atención en un vídeo. Además, las redes sociales que más están triunfando, pues como en el caso de TikTok, pues cada vez se premia más eso, ¿no? Mucha novedad para que haya mucha dopa ahí metida de por medio y poco mantenimiento. Entonces, fíjate que bueno, que al final él como que hace una correlación entre si pasamos mucho tiempo en ese tipo de plataformas en las que no profundizamos en ningún tema, cae la lectura sostenida, cae como el rato que le dedicamos a un tema en concreto, pues claro, luego no podemos pedirle a la gente, sobre todo a la gente joven, que se ha criado ya en eso, que se coja el Quijote y se lo lea. Porque, imagínate, pasamos de los 280 caracteres a un libraco así de gordo. Sí, totalmente. Al final también, por ejemplo, hay crítica un poco a la app de Facebook, que es como una creada como para estar, como para crear amistades, ¿no? Y al final, pues justamente lo contrario, porque la amistad es la que tienes cerca tuya, que está contigo para reír, para llorar, para echarte una cervecilla, y no para estar viendo qué es lo que ha hecho y esperar que eso, pues que le den like y me gusta a lo que tú has hecho, sin tener ningún contacto físico. Claro, al Sí. final él lo decía mucho, decía, hombre, ¿por qué nadie ha creado una aplicación, una red social, si se llama red social, que facilite las interacciones reales, ¿no? Entre la gente, es decir, que facilite que tú sepas qué amigos tuyos están más cerca para mandarle un mensaje corriendo y decir, oye, que nos echamos por aquí algo, vamos a tomarnos algo en el barecillo, o vamos a darnos una vueltecilla, o vamos a hacer deporte, o lo que sea. No. ¿Por qué? Porque, y eso lo hablaremos luego un poquito más tarde, lo que le interesa a este tipo de aplicaciones es que tú estés en la aplicación. Es decir, que te dé la sensación de que estás socializando, pero realmente no estás socializando. Realmente lo que está contando es el tiempo que permanece en esa aplicación, porque eso es lo que a ellos les va a dar beneficios por dos vías. Primero, por la vía de la publicidad, que la gente que publicita cosas en redes sociales, al final lo que le interesa es decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasan los usuarios? ¿Cuántos usuarios tienes y cuánto tiempo pasan viendo tu red social? Pues cuanto más sea esos números, pues más te voy a pagar en publicidad, ¿no? Y luego otra cosa importante es que conforme, y eso luego lo hablaremos si nos queda un poquito de tiempo, conforme tú vas utilizando esas redes sociales, los algoritmos pronostican un poco qué cosas te gustan, no te gustan y van generando un perfil también que luego puede venderse, ¿no? Porque son datos importantes sobre tus costumbres de consumo. Ahora poco a poco se va limitando un poquito más el tema de las cookies y los seguimientos, ¿no? Por ejemplo, en algunos dispositivos concretos, pues la regulación europea ya ha hecho que tú puedas bloquear el seguimiento que se hace de la actividad que tienes en otras aplicaciones. Pero todos vivimos un momento y seguimos viviéndolo si no tienes un poco de cuidado en el que te sacaba un billete de avión para ir a un sitio y luego te aparecía publicidad en otra aplicación sobre el restaurante en ese sitio, no sé cuánto, que tú decías, pero vamos a ver, ¿cómo está esto cuadrando los datos aquí? ¿Cómo sabe que yo he buscado, no? O cómo sabe que me he comprado una zapatilla de este modelo y ahora me salen nada más que zapatillas de este modelo en todas las aplicaciones. Entonces, al final, es llamativo cómo las redes sociales lo que menos facilitan son las redes, las aplicaciones, eso, es decir, las relaciones sociales, como tú decías, lo que más, bueno, pues lo que más Nos cuenta quieren distraer, efectivamente, no quieren que hagamos otra cosa, nada más quieren que que nos estés ahí quedemos ahí con el soseído, dedo como se pegado. dice en Granada, ¿no? Soseído todo el día ahí asomado al móvil mirando y permaneciendo dentro de la red social, pero por eso, porque es dinero para ellos. Pero no quieren que te salga, no quieren que despegues los ojos del teléfono. Entonces generan esa sensación de falsa vida social cuando realmente lo único que está haciendo es ver fotos, ver vídeos y viendo la proyección que otra persona quiere hacer de sí mismo, que es una proyección artificial al final. Entonces, pues bueno, eso también tiene mucho que ver con nuestra capacidad atencional, porque al final, si vivimos rodeados de estímulos que son muy significativos, muy cambiantes, como que te entran mucho por el ojo, por el oído, ¿no? Y muy Que te rápidamente, refuerzan. efectivamente, que te refuerzan constantemente, como a las palomas o a las ratas de Skinner, ¿no? Con likes, con me gusta, con retweets, con no sé cuánto, pues al final con soniditos, con emblemas, pues al final todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Se refuerza la conducta alternante, el mantenimiento poco rato en lo que estás haciendo. Y eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Esa caída en la lectura mantenida como un factor también que tiene que ver tanto en que se nos vaya la atención. Nunca mejor dicho.
sí. ¿Verdad? Y Sí luego, que... lo que has comentado de los libros, a mí me ha llamado mucho la atención. Nunca lo... ¿El qué? Lo de los libros científicos y las Ah, novelitas y los romances sí, y todo yo eso. lo leí aquí. Sí, sí. Decía que Sí, cuando empezaba a leer historias de ficción, como que tú te adentras en ese personaje, empiezas a pensar sobre pues, qué es lo que puede pensar el paciente, cómo son sus formas de, ¿no? de interaccionar y tal, y te pones en sus pies, y eso al final es como pues no sé si lo asemeja como a una relación que puedas tener en persona con otra, ¿sabes? En la calle. Pero sí, sí, los libros científicos, pues esto pues, no te lo aportan. Nada más que datos claro, y datos y datos. claro. En el fondo es cierto. A ver, cuando te A ver, estás ¿a ti qué te leyendo... gusta la ficción? A mí me encanta la ficción. Yo soy un fan de la novela de fantasía de toda la vida. Y es cierto que he tenido épocas que la he tenido muy dejada. He tenido muchos años en los que he leído menos. Y cuando, por eso, porque estaba un poco en el meneo de las redes, de muchos artículos, cosas cortas, muchos astras, ¿no? Como, y es cierto que yo he tenido la lectura de Dejar unos anillos y sobre todo la lectura de ficción. Y todos hemos vivido, por lo menos los que nos gusta leer cosas de ficción, ese momento en el que, pues yo qué sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leía de adolescente El Señor de los Anillos, que yo me lo leí ya tarde, ¿no? Yo me lo leí que estaba ya, recuerdo, en bachillerato, y después de estudiar tanto y de estar ahí en tantas tonterías del instituto, ¿no? Y tantas cosas que se estudian absurdas, yo recuerdo estar en la cama ya con mi libraco del Señor de los Anillos gordo, porque además eran los 3 tomos en uno, una locura, un libraco increíble, y recuerdo estar leyendo una persecución, por ejemplo, en la Comunidad del Anillo, y yo recuerdo de tener taquicardia, de estar allí como, ay, madre mía, como que lo pasas mal y bien. Es verdad que la literatura de ficción, por lo menos la gente que tenemos la capacidad como de simular un poco, ¿no? Y tenemos cierta capacidad así como de fantasear, sí es una simulación un poco de relaciones sociales, ¿no? Y tú estás leyendo algo y te cabreas con el malo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del malo de los pilares de la tierra, que yo es que prácticamente me acabé el libro pero era para que lo mataran o para que le hicieran algo. Yo me acuerdo, yo decía, digo, yo es que a este tío hay que hacerle algo, porque... Y tenía miedo de acabarme el libro, digo, como a este tío al final no lo quiten de en medio o lo que sea, digo, es que lo voy a pasar mal, porque es que recuerdo estar indignado con el malo de los pilares de la tierra, ¿no? Y es cierto que se produce como una especie de realidad virtual, queremos llamarla, ¿no? Pero no es una realidad virtual, es como una simulación un poco de las relaciones, ¿no? Entonces, pues estás viendo a los personajes y te caen bien y quieres que les vaya bien, ¿no? Y a los que son más malos, pues te caen mal y quieres que les vaya mal y que los otros se venguen, ¿no? Un poco como dice mi padre con las películas del oeste, ¿no? Que sean de venganza, ¿no? Porque eso es como que tú al final quieres que a los personajes que te gustan, pues sean felices y los personajes que no te gustan, pues al final, pues que les Claro, al caiga final te todo. pones en su pie y Claro, quieres que venga, por bueno que lo consiga su objetivo, no sé qué, claro. porque ha hecho todo lo posible. Entonces es verdad que la lectura de ficción, pues sí, sí, yo le veo. Al principio cuando lo leí me pareció un poco como decir, bueno, esto ya es como muy hippie, ¿no? Esto es como muy. Pero tengo que reconocer que luego cuando lo he reflexionado, sí, sí, posiblemente sí se muevan cosas con la literatura de ficción que tengan que ver luego con la cognición social, que tengan que ver con una mejor comprensión de nuestros semejantes, ¿no? Con Que la podamos empatía. ponernos, Ujú. sí, con la empatía, que a lo mejor podamos meternos un poco más en el pellejo de personas que estén viviendo algo que aunque nosotros no hayamos vivido, pero si lo has leído en un libro y lo has visto reflexionar y sufrir y vivenciar, ¿no? Si los personajes están construidos con gusto y con profundidad, yo creo que sí, sí, sí se pueden poner, por lo menos en mi caso sí creo que hay ahí como un... Sí, sí, sí. Algo emocional, ¿no? Algo como que quizás parece que estás acompañándolos, ¿no? En el viaje por el libro y estás, sí, ahí metido con ellos en eso. Entonces es verdad que, claro, el autor reflexiona, ¿no? Si nuestros chiquillos están cada vez más aislados socialmente, por cómo son las ciudades, por cómo es el entorno que los rodea, por cómo es el estado de un poco de peligrosidad en el que creemos que vivimos, ¿no? De que salen las noticias de cuidado con los chiquillos, que te los secuestran, o que te los matan, o que no te los violan, o que no sé cuánto, ¿no? Entonces, y aparte de eso, pues están cada vez más con dispositivos electrónicos, interaccionan menos, y encima cada vez tienen menos lectura profunda y cada vez como que se centran menos en esas historias humanas, pues él reflexiona un poco y dice, es que todo esto es un mare magnum que nos lleva hacia, bueno, pues hacia un mundo mucho más superficial y un mundo en el que podemos aprender menos de las cosas que nos pasan y de las personas con las que interaccionamos.
Entonces, un poco sí, como dicen en Eso el da chat, pena. al final estamos acostumbrándonos a ligar por redes sociales, a charlar por redes sociales y a consolar a los amigos por WhatsApp, ¿no? Es Que que es más fácil al que en final, claro, es persona. más fácil que en persona porque no te expones tanto a la mirada ni a la carga emocional, ¿no? La gente ya se deja relaciones con mensajitos, en fin, cada vez como que estamos más instrumentalizando esta forma de relación y tiene mucho que ver, por supuesto, con nuestra capacidad de empatía, que al final, bueno, pues es una cosa que nos construye mucho como seres humanos, que nos define también, aunque algunas veces no lo parezca. Y sí, como dicen en el chat, al final eso, que ves parejas interaccionando y parece que están chateando, no parece que estén, o parece que están colgando cosas en su post en vez de en su muro, en vez de estar interesándose por las cosas del otro, ¿no? Es como que muchas veces ves a parejas que están conociéndose o lo que sea y parece que están como charlando el currículum, ¿no? Están como, pues yo hice no sé qué, pues viajé a no sé dónde, pues tengo no sé qué, pues gano no sé cuánto, pues mi casa es no sé cuánto. Y es como todo el rato, no tanto interesarte por lo que piensa el otro, por lo que siente el otro, por cómo está o por si está a gusto con esa persona, sino como que tendemos un poco a pavonearnos, ¿no? O a exponer constantemente nuestros logros como si fuera un muro realmente de una red social, ¿no? Y nos pasa incluso interactuando ya en persona. Y es verdad que es llamativo. Por lo No es menos, bonito. como no es bonito, dice la Mode, no le gusta. A la Mode no No me aprueba gusta. esa forma No de me gusta. relación. La Mode Sí, no, no. quiere los bares ya directamente. En persona, que no se acaben Persona. los bares. Que no se acabe. Nunca, nunca. El día que se acaben los bares ya, madre mía. Mal vamos. Bueno, fíjate que nosotros estaremos en flujo lo que sea, que llevamos 1 hora y media hablando ya, de. Pues sí, eso he visto que decíamos, pues nos quedando bueno, lo que habíamos pensado así en un principio, podemos hacer lo que queramos. Pero llevamos ya 1 hora y media, ya no sé si estamos siendo pesados, si quieren que paremos, si quieren que divaguemos un poquito más, que es el último otro punto, y, y podemos, si no, va a ser otro Sí, episodio con no, los al siguientes. final, bueno, tenemos 7 8 conectados, que no está, no está mal. Tenemos bastante público para lo que. Es que mañana es Día de Andalucía, ¿eh? Que eso es muy importante. Ahora nos va a cantar la Hombre, Mode un poquito del himno de Andalucía para tener y engagement. para tener engagement, que eso seguro que gusta mucho. Bueno, pues vamos al siguiente. Si quieres, ya hemos visto unos cuantos y podríamos hablar ahora, pues si te De parece, las divas. Sí. de las divagaciones mentales, ya que lo has Sí. hilado también. Sí, estamos aquí divagando. Sí, bueno, pues al final aquí también creo que comenta al inicio un poquito la definición que está entendida de atención y da como 2 puntos de vista, que bueno, yo aquí no soy ninguna experta en este tema ni sabría definir lo que es la atención. Si quieres comento un poquito lo que he leído y es que como hay como 2 visiones. Por un lado sería la atención como foco, sino como tú estás centrada en una tarea, una luz ahí, el foco de la luz está sobre esa tarea. Y luego, por otro lado, teníamos lo que era, a ver si me acuerdo, mi atención ya se está yendo. Es que la moda es más instructiva, mírala, ella está bloqueando la Al atención para que veáis lo que. revés, ¿no? O sea, está la atención, ya me ha venido. Ya la ha venido, venga, ya ha tenido la divagación. Pues eso, es como que también hay que ser capaces de estar mantenidos sobre una cosa en concreto, pero también hay que ser capaces de dejar a la mente fluir. Y esto lo leí también en el libro de Autopilot, que me acordé de Andrew Smart, y hablaba mucho de cómo los grandes inventos, los grandes científicos habían hecho sus descubrimientos más importantes en el mundo cuando estaban, pues yo qué sé, tumbados mirando una mosca. Y eso pues está muy relacionado con lo que comentaba al principio Juan de la red neuronal por defecto. Que bueno, la red neuronal por defecto, te dejo a ti que la expliques. No es No, una bueno. parte del cerebro en Tenemos sí, por ahí sino algún como unas capítulo, ¿no? conexiones, ¿no? Yo creo que tenemos por ahí algún capítulo en el podcast, ya que tenemos tantos capítulos en el podcast Que que ya no sabemos lo autocitarnos que es cada vez hemos... más difícil, ¿no? Que ya es como. Yo creo que sí, que en el de libros que nos gustaron, que no sé cómo se llama el título exactamente, o libros que nos marcaron o que no sé cuánto, en uno de ellos hablamos del autopilot de Andrew Smart y ahí hablamos de la red neuronal por defecto, que yo creo que está Paula en ese episodio también, en fin, Puede ser. luego lo pongo en la descripción. Bueno, esto para gente que a lo mejor ha sido un resumen muy rápido, para gente que no esté tan familiarizada.
Pues se consideraba siempre que lo interesante del cerebro era cuando estaba trabajando. Entonces nosotros siempre poníamos en neurociencia tareas y medíamos cómo eran las activaciones del sistema nervioso en respuesta a esas tareas, ¿no? Y nos parecía que lo más interesante era, pues, ese estado, ¿no? En el que el cerebro estaba haciendo algo. Igual que antes decía que el estado de sueño o de descanso era como pasivo, ¿no? Como que no interesaba porque eso era como no hacer nada, era como estar muerto. Pues pasaba un poco con el resto de las tareas, es decir, nos interesaba prácticamente solo las cosas que podíamos hacer cuando estábamos haciendo esas tareas que nos ponían los investigadores, ¿no? Pero por casualidades de la vida se dieron cuenta de que cuando los participantes en estos estudios no estaban directamente pues, haciendo las cuentas o los cálculos o lo que fuera, ¿no? Que estuvieran allí haciendo en el cacharrico de neuroimagen, se producían unas activaciones que eran bastante, bueno, bastante consistentes entre individuos y que tenían que ver con unas áreas que parecía que estaban encargadas como de ese mantenimiento de la actividad del sistema nervioso, que no era un mantenimiento puramente pasivo, no era un mantenimiento como de estoy aquí esperando a que me pongan otra tarea y entonces activaré zonas interesantes, ¿no? Sino que esta red neuronal por defecto que se le llamó estaba muy relacionada con procesos como el aprendizaje, ¿no? La memoria a largo plazo, con las asociaciones que hablábamos antes, esas asociaciones novedosas entre ideas, categoría semántica, en fin, tiene una relación con muchas cosas. Entonces, básicamente resumiendo eso, nos dimos cuenta que hay unas estructuras del sistema nervioso que están activas cuando parece que el individuo no está haciendo nada conscientemente, cuando no está dirigiendo su atención focalizada hacia una tarea concreta. Y sin embargo, se produce como ese mind wandering, ¿no? Que se llama como una especie bueno, de divagación mental en el que se van conectando distintos nodos entre sí, así como de una forma un poco que parece aleatoria, pero que no tiene nada de aleatorio, sino que, bueno, pues como que se establecen, como decíamos de antes, nuevas asociaciones que pueden dar lugar pues, a descubrimientos, a resoluciones de problemas, a obras artísticas, etcétera, etcétera, en ese momento en el que estamos como descansando, entre comillas, ¿no? En el que no estamos como focalizando la atención en algo externo a nosotros, sino que estamos pues como perdidos en nuestra ensoñación, por así decirlo, así despiertos, ¿no? Soñando despiertos un poco. Y evidentemente el autor, Johan Hari, lo que hace en el libro, y otros muchos autores, también el propio Andrew Smart en Autopilot, lo que dice es que, bueno, que como cada vez se nos pide más alternancia atencional, como cada vez tenemos que llevar el foco a más sitios distintos, como que nos salimos de esas divagaciones mentales, ¿no? Y al final, bueno, como que no nos permitimos entrar en ese estado, igual que pasaba con el estado de flujo, ¿no? Que también está muy relacionado con esta red neuronal por defecto. Bueno, como no nos permitimos entrar o no nos permiten entrar, pues nos perdemos todos esos beneficios que tiene este estado de divagación. Que si quieres, pues pasamos a tratarlo un poco por curiosidad, porque este autor como que sacó varias conclusiones de las entrevistas que hizo sobre los beneficios, entre comillas, de la divagación mental. Sí, a mí lo que me llamó también mucho la atención es que no estamos, o sea, nos sentimos infelices cuando estamos divagando porque no estamos haciendo tareas y entonces como que no nos sentimos realizados porque no estamos llevando a cabo tareas y eso en la sociedad, en la cultura que hemos creado hoy en día, pues no está, como que nosotros mismos no nos permitimos divagar cuando está demostrado que el divagar pues es algo muy bueno para la mente. Sí, Está sí, guay. sí. Además es verdad que bueno, que como que esas divagaciones mentales sirven como una especie de, ¿cómo lo diríamos? Como de digestión emocional también, que es muy importante. Cuando estamos divagando o estas redes atencionales por defecto están más activas, parece como que de nuevo se activa como una, pues bueno, una tendencia más parasimpática, ¿no? Una tendencia de crecimiento, de reprogramación, como que somos más capaces de darle sentido al mundo, somos más capaces de organizar nuestros recuerdos para que tengan un sentido, somos capaces, como decíamos antes, de tener más creatividad y establecer, bueno, pues como encajar las piezas de una forma nueva, de tal forma que aparezca una relación distinta entre ellas, que tenga un sentido para nosotros. Y las divagaciones al final, bueno, nos sirven también para proyectarnos en el futuro y hacer simulaciones, pero de un estado de calma, ¿no? Entonces, pues hacemos simulaciones que dan menos miedo al final y que nos generan menos inquietud. Y es un estado importante. Y es cierto que cada vez más rellenamos siempre
pues cada vez cuesta más salir a dar un paseo, por ejemplo, y no llevar un podcast puesto, o bueno, que nosotros hacemos un podcast, ¿no? Y animamos a todo el mundo a que lo escuche, pero es importante también esos momentos de desconexión, ¿no? Es muy difícil no estar escuchando algo o viendo algo o estar pendiente de las notificaciones de algo. Entonces es verdad que ese momento de me voy solo al campo a pasear y no tengo ninguna tarea concreto, ni estoy pensando en concreto, ni simplemente estoy pues paseando y dejando que la cabeza descanse, y mientras descanso como que se van produciendo esas asociaciones de, uy, qué bonito está el campo, no sé qué, para arriba y para abajo, pues mira, esto me recuerda a no sé cuánto, pues Sí, dice como que hace un viaje mental en el claro, tiempo, ¿no? Que te ayuda a recordar lo que claro, has hecho y también como a predecir o a anticiparte a cosas efectivamente. futuras Sí, que pueden venir. sí, sí, es como un poco. Hay teorías también del sueño REM que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo los sueños nos sirven para hacer simulaciones eh, en un estado emocional más calmado. Es decir, porque no tenemos los neurotransmisores del pánico, ¿no? Y del estrés, no pueden entrar en el cerebro, para entendernos así fácilmente, durante la fase REM. Entonces, como que soñar es una simulación sin el componente emocional que nos ayuda a digerir los traumas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? A digerir nuestros problemas y a tener como más, a estar más sosegados en el análisis que hacemos de lo que nos pasa. Pues con el estado de divagación mental ocurre un poco lo mismo. Esas simulaciones desde ese estado más tranquilo sirven para, bueno, pues para plantearnos el futuro y el pasado de una forma como más significativa. Así que yo animo a todo el mundo a que entre en estado de divagación. El problema es que cada vez nos cuesta más, porque como que nuestra atención se dedica a lo que tenemos que hacer, a qué estamos dejando de hacer, a qué vamos a hacer después. Es como que cuesta mucho, a mí me cuesta mucho entrar yo lo reconozco que tengo un problema con el estado de divagación, porque tengo ahí como un run run continuo, ¿no? Y muchas veces también es cierto, y esto también se habla mucho en los libros que hablan sobre sueños, sobre descanso, que al final como que vivimos tanto corriendo hacia adelante, que en esos momentos en los que, por ejemplo, tú te vas a la cama, te acuestas, apagas las luces, dejas de escuchar cosas y te reencuentras otra vez contigo mismo y con tu cabeza, como que nos da miedo, porque es como, es que se vienen todos mis problemas otra vez encima de mí, ¿no? Mientras que si estoy ahí con la atención puesta en el móvil, o en la tele, o en la música, o en lo que sea, como que no tengo que centrarme realmente en las cosas que me preocupan, sino que estoy entretenido constantemente, ¿no? Y muchas veces los problemas de insomnio vienen por este tipo de cosas, ¿no? Porque como que la gente tiene miedo verdadero de irse a la cama y como que postergan mucho la ida a la cama, se quedan en el salón viendo la tele y se quedan dormidos en el sofá, porque como que ahí te quedas dormido viendo la tele y no eres tan consciente, ¿no? No tienes como ese momento de intimidad, ¿no? De se ha apagado la luz, se han apagado todos los estímulos y ahora es tu cabeza la que te habla, ¿no? Y sí, sí se ve mucho. Yo sí conozco gente y a mí alguna vez también me ha pasado en algunos periodos en los que es como que irse a la cama, no estamos acostumbrados realmente a que cesen los estímulos, que se apaguen las luces y quedarte un rato tú ahí contigo mismo pensando, ¿no? En las cosas que te preocupan. Nos da un poco de miedo. Sí, sí. Sí, al final eso pues te hace, ¿no? Tender a, pues, a evitar menos momentos de divagación. Pues, al final, pues lo que evitas pues, es estar, sentirte mal, ¿no? Y pues por eso pues, lo rellenas ese tiempo que podría dedicarle de divagación con otras tareas pues, que no te dejan pensar en ello. Que no te nutren y al Sí, final no te. sí. Bueno, no te sirven para nada. Pues si Sí. quieres, vamos al sexto factor y paramos, porque son ya las 9 menos 20. Esta gente querrá acostarse, como yo digo, que mañana es de Andalucía. Pero bueno, Muy yo creo que al sexto bien. sí nos da tiempo y así, Sí, ha si hecho a la antes un gente. resumencillo muy bonito. Sí, si a la gente le gusta esto, como ya antes lo hemos De- resumido, pues podemos hacer otro hay- capítulo porque hay otros 6 o 7 factores, más luego lo que nosotros le echamos de nuestra cosecha. Pero bueno, yo creo que el sexto puede dejar a la gente un poco con ganas de más. Porque ya aquí es verdad que hemos estado hablando de cosas así como más filosóficas en el sentido de, bueno, que si los estados de flujo, que si la lectura profunda, que si el descanso, que si la alternancia atencional, que si para arriba, que si para abajo. Pero ahora ya el autor Viene a machete. viene a machete ya con los algoritmos, principalmente de las redes sociales, y aquí sí le dedica como 2, 3 capítulos a este sexto factor, ¿no? Que es, y además ya, fíjate que esto tiene un título ya un poco como, que da un poquillo de miedo, ¿no? El Sí, sexto sí, te lo digo factor, yo. Era el venga, surgimiento de una tecnología que puede seguirnos y manipularnos.
Uh. Ahí va, ahí en nada, ¿no? Entonces esto ya da un poquillo de miedo. Ya una tecnología que puede seguirnos y manipularnos, eso suena un poco raro. Pero él lo organiza muy bien y lo argumenta muy Mm, bien. Entonces, vamos si sí. quieres con la idea principal, que te haya Sí, llamado la atención. al principio comenta un poquito que es como que en esta sociedad nos estamos volviendo un poquito adictos a las redes sociales y tal. Y bueno, y hay posturas que defienden que pues, para desintoxicarte de estas redes sociales, pues uno individualmente lo que puede hacer es, pues ya está, pues una abstinencia digital. Me quito las redes sociales yo por mí mismo y con eso se solucionaría el problema. Pero como buen abordaje sistémico que hace este autor, pues esta solución pues, es muy escasa y no es suficiente para darle solución al problema porque defiende que las redes sociales están creadas para que tú estés mantenido ahí en el tiempo. O sea, el combustible con que funcionan las redes sociales es con tu distracción. Entonces, si no cambia el factor ambiental, que sería pues, modular un poquito a estas redes sociales, la forma en las que están creadas, pues no va a poder, o sea, un individuo, vale, pues, habrá personas que puedan desintoxicarse un poquito, pero a nivel global no va a ser una solución. Sí, es que no se nos ha olvidado comentar de dónde parte este libro. Este libro parte de este autor, pues como que ve, no sé si es Su un viaje, sobrino o un primo o su algo así sobrino, chiquitillo, sí. su sobrino, ¿no? Que bueno, que está ahí soseído con el móvil, pues como todos los que tenemos sobrinos, hemos experimentado eso en las nuevas generaciones, ¿no? Como se quedan ahí. A mí es que la palabra soseído me gusta mucho. Yo sé que habrá mucha gente que no Poseído, la entienda, pero se dice mucho en Granada, ¿no? Está poseso. soseído, está obsesionado, ¿no? Con el móvil y entonces él se plantea si no le estará ocurriendo también un poco lo mismo y entonces se va como a un retiro, ¿no? Se deja el móvil a una amiga y el ordenador y tal No, y no se se lo va, lleva ni siquiera, se no, lo ni deja se y a lo mí me lleva. sorprende, digo, pues coño, pues apagado. No, 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 él no. es consciente de que eso tiene mucha fuerza adictiva y entonces como que se va en plan, me voy a un pueblo con mis libros de toda la vida en papel, sin trabajar, sin Sin redes internet, sociales, sin móvil, sin internet, sin nada, y me tiro ahí unos cuantos meses viendo qué pasa, ¿no? Y lo que le pasa es, pues evidentemente que se desintoxica de la tecnología y entonces pues empieza a descansar mejor, empieza a preocuparse menos, a empieza a estar más divagar, presente, empieza a divagar, empieza a irse a ver a a los hombres en fluir. bañador a la playa, pues todas estas cosas que son tan maravillosas. Y claro, pues, es realmente consciente de lo que le estaba pasando un poco antes, ¿no? De este estado. Pero claro, todo el mundo no se puede dar el lujo de hacer estas desconexiones. Imagínate, venga, ahora me voy 3 meses allí a mi A la pueblo, playa. a un cortijo, ¿no? Sin internet, sin móvil, sin no sé cuánto. Y aparte, él reflexiona mucho, que luego lo ve más tarde, y es otro de los factores que también muchos autores han relacionado con esta crisis atencional, que es un factor que se llama algo así como de falso optimismo, ¿no? De un optimismo que es como que parece que tú como individuo tienes las opciones de evitar esto, ¿no? Como tú decías antes, y es, pues me voy y dejo toda la tecnología, no sé cuánto, ¿no? Pero claro, él lo compara un poco con algo que le hizo uno de sus entrevistados, que es como, mira, esto es como si te pones una mascarilla para evitar la contaminación 3 meses, pero es que luego la contaminación está ahí. Entonces, aunque tú de forma individual quieras tener todos los cuidados que puedas tener con la contaminación, al final la contaminación está en el aire, ¿no? Pues esto es un poco lo que él plantea. Y es un poco revolucionario porque es un poco incluso, ¿cómo lo diríamos? Él incluso llega a proponer como la intervención del Estado, ¿no? Como la regularización mediante leyes de algunas de estas cosas de las que ahora vamos a hablar, porque al final lo que... Y es llamativo, ¿no? Que una persona llegue a ese punto, ¿no? Decir, no, mira, es que esto a lo mejor tiene que estar regulado, igual que no se pueden vender órganos y está prohibido por muy capitalistas que seamos y por muy liberales y no sé cuánto, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pues a lo mejor con la atención, con las redes sociales y no sé cuánto, también debería haber como una especie de regulación gubernamental o estatal, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Pero es que el tío se va a hablar con especialistas y con gente que es que ha estado metida a hierro, ¿no? En mundos pues como en Google, Facebook, bueno, pues gente que ha inventado cosas, Los creadores, claro, los básicamente. creadores básicamente de lo que él ha estado enganchado, ¿no? Entonces, pues, por poner un ejemplo, habla con el creador del scroll infinito, que el scroll infinito, no sé si os habéis dado cuenta, llegó un momento en el que
tú para pasar de una página, de una red social a otra, de Facebook o lo que fuera, o incluso en las páginas de internet, tenías que darle a recargar la página, ¿no? Tenías que como que pasar de una página a otra. Y llegó un momento en el que tú ya con el dedo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, no hay que refrescar en ningún momento nada y eso es lo que se llama el scroll infinito. Fijaros, qué tontería lo del scroll infinito, pero al final lo que hace es quitarte como ese momento tan chiquitillo en el que tú llegas al final de una página y te tienes que plantear darle para ver la siguiente, es un momento en el que puedes dudar, porque aunque sea un momentillo, necesitas como activamente seguir enganchado a ese contenido, ¿no? Pues el scroll infinito lo que hace es quitarte hasta ese momento de, venga, voy a seguir, para que ni te lo plantees y sigas ahí, pum, 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 con el movimiento reflejo hasta el infinito viendo cosas, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, él habla pues, con gente que ha creado esto, por ejemplo, gente del equipo de creación de Firefox, en el caso concreto del scroll infinito, y le va planteando un poco sus inquietudes. Entonces, claro, al final, como decía Mode, y esto es una conclusión importante, estas redes sociales viven de nuestra atención. Lo que quieren es ese engagement, ese tener a la gente enganchada cuanto más tiempo posible al contenido para ganar más en publicidad y más en esos perfiles que se van haciendo. Y por tanto, es que fijaros si es importante esta moneda de cambio que es nuestra atención. Así que sí, es un aspecto que a mí es inquietante. Y ahora si Sí, quieres hablamos un poco de las componentes emocionales y todo eso que son más inquietantes todavía. al final de algo tienen que vivir estas aplicaciones, porque si no las pagamos, ¿qué es lo que hacen para sobrevivir, no? Claro, siempre se ha dicho que cuando algo es gratis, vende tus datos, ¿no? Y es verdad. Porque, claro, hay como, haciendo un resumen, lo primero es que no tenemos conciencia de que en estos sitios trabajan auténticos científicos de la conducta. Es decir, a mí me hace mucha gracia lo de cuando él habla de que fue a un curso como de algo persuasivo o algo así, ¿no? Como de cosas que Sí, dice, lo uy, menciona mucho, que se lo dieron en la sí, facultad y como que de allí salieron todos los todos ingenieros que a día sí, de hoy todos los son millonarios, era psicólogos e una fábrica de hacer ingenieros. billetes, sí, sí. Entonces, claro, eran como nuevas tecnologías persuasivas o algo así, ¿no? O de estudios persuasivos. Pero claro, al final lo que hace este tipo de gente es utilizar el condicionamiento operante de toda la vida e intentar llevarlo a nuestra experiencia en las redes y en las aplicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, se basan en cosas tan sencillas como, bueno, la gratificación instantánea, ¿no? El cómo tú oyes soniditos o tienes likes o corazoncitos, no sé cuánto, como que te van dando gustirrinín conforme los vas recibiendo, ¿no? Como si fuera una rata o una paloma de Skinner, ya os digo. Y aparte también se han estudiado las formas en las que estas aplicaciones como que intentan captar la atención. Y esto no es algo como que ha pasado sin querer, sino que en el desarrollo mismo de las aplicaciones hay un montón de gente, él dice lo típico en Google, ¿no? Llega a una sala que hay allí como 100 personas en sus 100 ordenadores estudiando cómo te van a enganchar a que consultes más veces y durante más tiempo sus aplicaciones. O sea, que hay un esfuerzo activo de gente que sabe mucho de neurociencia, que sabe mucho de mercado, que sabe mucho de conducta, aplicando activamente métodos de persuasión para que tú te enganches a su producto. O sea, que no es algo que pasa, ay, es que son tan bonitas las redes sociales que la gente se engancha. No, es que activamente se busca el enganche, como si fueran, ya os digo, como si fueran, pues eso, comerciantes de una Claro. droga, ¿no? Como que Al pasan final, drogas. como te están enganchando a los refuerzos, esos refuerzos de esos subidos, esos likes, esos tal, al final los necesitas porque como es tan instantáneo, ¿no? Es como que no me puedo desenganchar de ahí porque si fuera en el exterior no tengo refuerzos positivos de ninguna manera y en el móvil los tengo tan fácilmente, pues ¿qué haces? Pues te quedas en el móvil. Claro, al final se basan en cosas. Mirad, por ejemplo, un principio muy básico, que esto es neurociencia cognitiva básica de la conducta. Nosotros tenemos muchas más emociones negativas que positivas desde el punto de vista pues, evolutivo y de supervivencia. Es decir, es mucho más útil tener emociones negativas porque las emociones negativas te van a ayudar a la supervivencia, te van a ayudar a huir, a luchar o a enfrentarte a lo que sea, ¿no? Entonces, claro, nosotros de fábrica siempre vamos a tender a mirar o a llevar nuestra atención más a lo que nos resulte como indignante, peligroso,
lo que tenga una saliencia negativa nos va a enganchar siempre más que la saliencia positiva, aunque parezca lo contrario. Es decir, siempre nuestros recursos atencionales, cuando ven algo que no les cuadra porque pueda ser peligroso, porque pueda ser algo que nos genere una emoción negativa, una emoción como la indignación, como la agresividad, la ira, ¿no? Siempre eso como que, ¡pum!, es como un foco, que tenemos que llevar los ojos rápidamente y los recursos a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las redes sociales se nutren de eso y al final los algoritmos suelen presentarte como contenidos más extremos a tu ideología. Es decir, tanto muy, muy relacionados con tu ideología hacia lo extremo, como contenidos, por otro lado, muy extremos también en cuanto a lo que no estás de acuerdo. Entonces, al final, lo que te dibujan es a un otro que es muy extremo, muy indignante y que te cabrea mucho, a la vez que te nutre de otro extremo que está muy alineado a lo que tú piensas, pero también hacia la extrema, ¿no? Entonces, al final, todo esto que se comenta en las redes sociales como que están fomentando los extremismos ideológicos, él lo razona con datos, lo razona directamente con algoritmos y, por ejemplo, se sabe que en YouTube, de hecho, y estamos en YouTube, y si estáis viendo este vídeo posiblemente sea en YouTube, el algoritmo va a tender siempre a priorizar extremos y esto lo han reconocido los propios responsables de la marca en algunos documentos internos y también tuvieron que reconocerlo en algunos procesos, por ejemplo, de elecciones presidenciales, de cómo las personas que se encontraban en un espectro más extremista ideológico veían en YouTube como cada vez más contenido que era como una vuelta de tuerca más sobre el extremismo y no tenían nunca el contrapunto, no veían nunca información o contenido que fuera desde otro punto de vista. Entonces, claro, al final, basarse en esta preponderancia de lo negativo o de lo indignante, lo que va a hacer es que cada vez como que se te sirvan platos todo el rato que van a alimentar esa indignación tuya, porque eso llama la atención más que cosas que no estén alineadas con tu punto de vista. Para que nos hagamos Sí, una idea. la verdad que es increíble. Yo cuando lo leía me quedaba, digo, ¿cómo puede ser esto? Que sean capaces de conocerlo y que sigan utilizándolo. Y bueno, y al final, pues algunos de los autores que entrevistan en el libro, pues son personas que han estado dentro, que luego pues, han visto éticamente, pues, cuando lo estaban creando en su momento, no fueron capaces de ver lo que estaban creando, después se han ido dando cuenta. Desde dentro quisieron intentar realizar cambios y fueron expulsados, o sea, la rueda los expulsó fuera directamente. Claro. Y Además, y ya te digo, a mí lo que más me llama la atención es cómo se busca activamente descomponer al individuo, ¿no? Al final, él lo dice, que hay varias formas que él ha reconocido en las entrevistas. En primer lugar, por ejemplo, directamente lo que comentábamos, ¿no? Es como que nos hacen desear recompensas frecuentes y tiran de dopa, como están diciendo ahí un poco en el chat, ¿no? Es como que te dan recompensas que son muy instantáneas, muy gratificantes, pero que duran muy poquito en el tiempo. Entonces tú estás constantemente en la búsqueda de la nueva gratificación sin que las gratificaciones que ya tienes como que te llenen lo más mínimo, ¿no? Serían como esos neurotransmisores de la novedad, como la dopamina, todo el rato ahí saltando, mientras que los neurotransmisores de la hora, ¿no? Cosas que tienen que ver más con la serotonina, que tienen que ver más con los endocannabinoides y todas estas cosas, pues no duran, porque es que a ti los likes te sirven los nuevos likes, pero los likes que ya tienes es como, bueno, eso ya pasa un poco pasa a otro plano, ¿no? Además, como nos obligan a alternar más la emoción, pues como que estás menos preparado para detectar las cosas que te chirríen, ¿no? Es como que te tienen atontado con la alternancia atencional y entonces la capacidad de monitorización y de reflexión es menor. Además, conforme tú le vas dando a me gusta o a no me gusta, o vas entrando en unas cosas sí, en otras no, en algunas cosas de las que te entras estás un minuto, mientras que en otras estás 3 minutos, mientras que en otras no estás nada, esos perfiles nos van haciendo como un seguimiento de dónde echas tú más rato y qué temas son como los que te llaman más la atención. Por tanto, te descomponen un poquillo. Y ya saben, pues como los temas que son más para distraerte, los temas que son como más para incendiarte, los temas que te citan, tus preferencias en cuanto a muchas cosas, ¿no? Bueno, de si te enseñan tío en bañador, tía en bikini, ¿no? Pues todas esas cosas que van aprendiendo sobre nosotros. Además, tienden a llevarnos al cabreo, porque el cabreo es muy, bueno, mueve mucho a la acción. Entonces tienden a priorizar el contenido negativo
sobre el positivo. Y además, ya no solo priorizan el contenido negativo para nosotros, sino que también nos exponen puntos de vista cada vez más radicales en la gente que nos rodea. Por tanto, tendemos a pensar que el entorno es más peligroso, como que estamos encendiendo de nuevo esos sistemas atencionales, ya no solo por el contenido que nos muestran a nosotros, sino por las opiniones que vemos en los demás. Entonces, como que tendemos a pensar que, pues eso, que el gobierno es todavía más malo porque todo el mundo piensa que es malísimo. Y si yo pienso que es un -7 de malo, es que estoy viendo opiniones en mis redes de gente que piensa que es un -14 y entonces yo ya ahora es un -15 y ahora me empieza a enseñar cosas que son un -20. Entonces, al final, como que tendemos a sentirnos rodeados de gente cabreada al final y eso nos nutre a nosotros, ¿no? Y al final, pues se acaba incendiando a grupos grandes de gente y eso pues llega a tener unos efectos que son, bueno, pues devastadores y que él pone varios ejemplos que a mí me parecen muy buenos sobre cómo las redes sociales han intervenido en algunas elecciones presidenciales, por ejemplo, en algunos países que han llevado a algunos políticos muy extremistas a Que ostentar el me poder. parece increíble, no los vamos a contar para que la gente los lea, No, pero no, la gente que vamos, los lea, por supuesto, yo no me y lo podía creer. sí, 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 tal cual. Tal cual. Y por Realmente ejemplo, brutal. cuando se hacen investigaciones en el caso de YouTube, pues dicen, no, bueno, fíjate, no se te van mostrando cada vez contenidos más extremistas, ¿no? Pero claro, te das cuenta de que han hecho el estudio y el autor lo señala sin hacerte un usuario, sin iniciar sesión. Por lo tanto, no te puede como crear ese perfil. Sin embargo, en el momento que tú entras ya iniciando sesión y ya tiene un historial de tus reproducciones, un historial del tiempo, los vídeos que has estado viendo, cuánto has visto de esos vídeos, pues claro, al final sí se produce esa triangulación y claro, al final la mentira es verdad que está propagándose por redes, las afirmaciones falsas se propagan a una velocidad mucho más alta que la verdad porque los algoritmos están filtrando las cosas más extremas, ¿no? Las cosas más indignantes y al final, como suele pasar, la realidad no es blanca o negra, suele tener muchos matices grises. Pero como los matices grises no generan esas activaciones emocionales tan potentes, los algoritmos entresacan los blancos y los negros y nos polarizan siempre y nos pelean a blancos contra negros, ¿vale? En distintos sabores, en distintas cosas y temas del día a día, pero al final nos polarizan. Y claro, al final esto es como una metralleta, es decir, se produce tanta salida de información y se produce, que esto tiene mucho que ver con el primer factor, una oleada tan masiva de datos que tampoco da tiempo a contrastarlos y a como... No sabes ya lo que es verdad, lo que es claro, no mentira. te da tiempo a desmentirlos. Es decir, es que no puedes... Es que contra una noticia falsa, al final, la gente tiende a... Si es falsa, pero está alineada con mi forma de pensar y encima es extremista, yo la comparto. Y eso se comparte, se comparte, se comparte. Y llega un momento en el que tenemos un sesgo y el sesgo es... Si esto me ha llegado por tantos sitios, cuando el río suena, agua lleva, Agua ¿no? Y lleva. entonces es muy difícil luego salir y decir, no, mire usted. Y esto se ve, por ejemplo, en política constantemente, ¿no? Que sale un titular que dice que no sé qué político apoya a los terroristas de no sé qué país, no sé qué, no sé cuánto. Y eso sale en todas las portadas, sale en todos los medios, sale por redes sociales un montón de veces y luego a lo mejor el juicio de eso es 2 años después y en el juicio se llega a la conclusión de que era todo mentira y que no tenía ningún fundamento. Pero claro, el daño ya está hecho, es decir, ya hace 2 años en su momento, cuando no había todavía capacidad de reprobar eso, se fumigó con ese dato y ahora 2 años después que ya ni nos acordamos de lo que pasó, ya si se hace una nota, es que ni se sacan notas ya diciendo, mire usted, esto era mentira lo que publicamos, se hacen chiquitillas en un sitio en el que no se ve y es problemático esto. Verdaderamente para reflexionar A profundamente. mí me gusta mucho cuando habla de que al final todo este tipo de información, de ira, de todo el algoritmo que nos genera, nos invita siempre a lo negativo y tal, nos crea como un estado de hiperalerta y al final pues ese estado de hiperalerta continua, la que no nos permite como prestar atención como a los problemas cotidianos ni a encontrar soluciones a esos problemas, ya sea tanto a nivel individual como también me gusta mucho cuando habla
a nivel ya de la sociedad en conjunto y cómo la sociedad, pues al final, como pues antes pues se creaban muchos grupos de activistas en los que se unían todos a una y prohibían pues ciertas cosas. Claro. Y ahora pues esa tendencia pues está disminuyendo, pues porque al final yo pienso pues como no profundizamos en los temas, estamos siempre en lo superficial, estamos pues no llegamos a las cosas importantes, ¿no? Claro, y él habla muy bien de la atención también como un proceso colectivo. Eso es bonito, es verdad que es muy chulo. Y claro, lo que tú dices, si los grandes avances en la humanidad se han hecho a costa de que la sociedad tome conciencia colectiva y atienda colectivamente a una serie de problemas, como pueda ser pues, el racismo, como pueda ser pues jornadas laborales que son de explotación, ¿no? La esclavitud, como puedan ser la contaminación, por ejemplo, ¿no? Él pone mucho el ejemplo de los CFC, ¿no? Y la capa de ozono, como un momento en el que, aunque en los años 80 todo el mundo usaba laca y tal, pues la gente tomó conciencia de que la capa de ozono era importante y entonces se reguló de forma gubernamental para que los sprays no pudieran llevar estos CFC. Yo me acuerdo cuando antes en los sprays siempre venía como un dibujito de la capa de ozono y ponía, no contiene nada que dañe la capa de ozono, ¿no? Entonces, claro, él dice, si las redes nos polarizan, nos dividen tanto y nos hacen tan extremos en nuestras opiniones y nos tienen enfadados todo el día, cabreados con nuestros vecinos, pues al final, bueno, tenemos también menos capacidad de atención colectiva para dirigirnos todos hacia metas que sean metas transversales, es decir, que nos vengan bien a todos. El cambio climático, en principio, es un peligro para toda la humanidad. Sin embargo, parece como que está guay seguir bueno, el negacionismo en general, es decir, tener una opinión que es como una opinión individual contra el colectivo, contra la mayoría de la gente, porque así parece que yo como que soy más inteligente, ¿no? Como que todo el mundo cree en el cambio climático y están engañados. Y yo que soy más listo que nadie, no creo en el cambio climático. Y las redes lo que van a hacer es entrar en contacto con otras personas que siguen esa posición, ¿no? Y entonces, al final, como que vas polarizando y la realidad es pues, que no nos ponemos de acuerdo para luchar con las cosas realmente importantes. Y también la alta tasa de, como decíamos en el primer punto, de reciclaje de la información. Todo corre tanto que para solucionar los problemas tenemos que sentarnos, tenemos que reflexionar y tenemos que profundizar en el problema. Pero claro, como las noticias van cambiando cada 5 minutos, tampoco podemos decir, uy, es que ha pasado esto que es muy importante, ¿no? Sí que están pasando 500 cosas a la vez, con lo cual, como sociedad, tampoco tenemos un foco, como un foco identificado de problemas a los que tenemos que hacerle frente de una forma colectiva. Y eso, la verdad que es una reflexión también muy bonita que se puede sacar de este libro. Sí, a mí me marcó. Me gustó. Yo libro. estoy encantada con los libros que me recomiendas, Juan. Hombre, claro, yo es que solo te recomiendo calidad. Yo te recomiendo cosas de calidad. Bueno, pues son las 9 de la noche. No sé si te has dado cuenta, querida moderadora. Yo ya tengo jaleo por la casa. La moda es moderadora. Sí, pues si quieres, pues lo dejamos por aquí. Nos quedan algunos factores más que influyen en la atención, pero yo creo que los dejamos para un próximo. Yo creo que sí, que al final podemos dejar a la gente, si le interesa que nos lo pidan. Claro, que nos lo pidan por redes sociales. Fíjate que entráis a las redes sociales para cosas productivas. Pero que bueno, tampoco estáis mucho rato. Es decir, os ponéis el podcast un ratico, pero que luego también hagáis vida por ahí, os vayáis al campo a divagar mentalmente y esas cosas, porque ya veis que hay que tomárselo con seriedad la cosa. Es necesario, sí. Muy bien, pues un placer haber grabado contigo este capítulo. Pues sí, Modé, ya hacía tiempo que no grabábamos un capitulillo tú y yo, ¿eh? Esto, bueno, los tiempo. Dos solos, yo creo que desde síndromes culturales. Yo creo que desde el primer síndromes culturales no grabábamos tú y yo un capitulillo. Desde el inicio del podcast. Así que. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Nada, pues nos vamos a despedir, pero despídete con un poquito de no pegar el corte, Mode. Es que no sé despedirme. No se quiere despedir, no le gusta la despedida. Bueno, Mode, pues yo qué sé. Nada, que nos vemos en el próximo capítulo con. Bueno, pero dile, yo que sé, algo más romántico a la gente, en plan, espero que hayáis reflexionado. El himno de Andalucía, también tienes que cantarlo. Piden los twitcheros el himno de Andalucía. Sí, están pidiendo en el chat que cantes el himno de Andalucía.
Ahora toca un periodo de divagación y de reflexión sobre el capítulo. Claro, también te piden que eches la bendición de Manuel de que el movimiento os acompañe. Que yo siempre No, lo no. digo, pero parece que no lo soy tan cura diciéndolo como Manuel, porque la gente siempre se acuerda de cuando Manuel dice que el movimiento os Viento os acompañe. acompañe. Bueno, Mode, venga, que el movimiento os acompañe y nos vamos. Bueno, queridos gente que nos sigue en el podcast, que el movimiento os acompañe. Bueno, muchas gracias por Hasta luego. escucharnos y la Mode es que está que se va algo. Yo creo que es que se quiere ir al bar porque esto no es normal. Así que, ala, pasad buena semana y sed felices, divagar mucho, entrar mucho en flujo y atender a las cosas importantes, porque la Mode está que se quiere ir, está con la alternancia atencional. Algo tiene en el móvil o algo. No, no. Bueno, Mode, un besico. Bueno, un beso Hasta a luego, hasta todos. la próxima. Chao. Chao. Adiós.